Bienvenidos a la 9ª reunión de agencia de Aula CM. Las que son automáticas por IA funcionan mejor. Esto ya es un boicot que ha hecho Meta, no lo sabemos, pero bueno, esa es la realidad. Se ha cargado todo, usa los datos históricos que tienen todas las cuentas de todos los clientes y con darle a un botón te hace el 80-90% del trabajo. O sea, creo que facilita todo mucho, pero en ningún caso es una sustitución de un equipo manual detrás. La publicidad no es improvisación, la publicidad o todo el gasto publicitario, todo el mix de medios que hagamos no puede ser improvisado. Creo que no van a desaparecer las agencias, pero sí que lo van a hacer las mediocres. Es muy complicado, está en el momento oportuno y por eso triunfa también campañas automatizadas. Van a seguir las agencias que se adapten a esa tecnología y la sepan aplicar correctamente a los clientes, creo. Veníamos acostumbrados de un funnel lineal y ahora hay, como Google habla, de dos grandes fases, ¿no? Una de exploración y otra de evaluación. Estoy de acuerdo, creo que ahora tiene más peso el llamar la atención, el destacar dentro de ese scroll infinito. La transición de palabra clave va a ir hacia frase clave y entender esta intencionalidad que tengan los usuarios para poder abarcar todas estas búsquedas. Si vienes haciendo search y te funcionaba muy bien, pues ahora Google es que te quiere meter la PMax, quiere que hagas PMax. Hoy vamos a llevar a cabo la mesa de debate de publicidad digital. Para ello vamos a debatir sobre las últimas novedades y sobre lo que nos depara el futuro en esta industria. Y para ello, por supuesto, me acompañan grandes profesionales del sector. A mi izquierda tenemos a Sergio Eraso, Head of Social Ads en la agencia Wanatop. Bienvenido. Blanca Fernández Lacomba, Digital Marketing Manager en Tidart. Bienvenida, gracias por estar aquí. Y a Álvaro Burñol, especialista de PPC en la agencia NeoAttack. A mi derecha tenemos por aquí a Esteban Mucientes, Content y CRM Manager en Food District, Elena Charamelli, consultora de marketing digital y bueno, está especializada en PPC y además es una de nuestras profes de Aula CM, a la que le tenemos mucho cariño, y Juanan Roncero, director de innovación en Internet República. Muchas gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro debate. Espero que podamos tratar temas pues, de máxima actualidad y de mucho interés para nuestros espectadores. Y por supuesto, vamos a empezar calentito. Como no podría ser de otra manera, vamos a meternos de lleno en IA, inteligencia artificial para el marketing. ¿Qué pensáis? ¿Nos está arrasando la inteligencia artificial en el montaje de campañas? Cada vez es más difícil crear campañas manuales, es una sensación que nos está dando, es la realidad, es un tsunami de la inteligencia artificial. ¿Qué opináis? A ver, yo creo que es una realidad, o sea, que las campañas manuales cada vez, no es que cueste más crearlas, sino que tú puedes crearlas, pero es cierto que el rendimiento cada vez es peor, en el sentido de que las que son automáticas por IA funcionan mejor. Esto ya es un boicot que ha hecho Meta, no lo sabemos, pero bueno, esa es la realidad, que al final las campañas automáticas están dando mejores resultados siempre y cuando las tengas controladas. Yo creo que ese es el punto. Yo creo que han sido dos movimientos paralelos pero separados, que no han tenido que ver. Es decir, las herramientas de planificación cada vez se van convirtiendo más complejas porque van evolucionando, pues se han añadido píxeles, se han añadido muchas cosas que han ido haciéndolas más difíciles y que requieran una barrera de aprendizaje más grande. Y en paralelo ha llegado la IA, se ha cargado todo, usa los datos históricos que tienen todas las cuentas de todos los clientes y con darle a un botón te hace el 80-90% del trabajo. Entonces, esa es la situación que estamos ahora y para competir con la IA, yo creo que sí que es posible competir, pero requiere un conocimiento muy, muy profundo de las herramientas. Para mí ahora hay como un nuevo paradigma, porque ya no solamente competimos con otras marcas que están apuntando a la misma audiencia para conseguir atención, tráfico y conversión, sino que ahora además tenemos como que competir o entender a un algoritmo nuevo que está programado con inteligencia artificial. Entonces, es como un nuevo contexto totalmente
nuevo en el que nos tenemos que adaptar. Entonces, la pregunta de nos está arrasando, no sé si arrasando porque es un apoyo y es una herramienta que nos ayuda y las campañas funcionan mejor. Depende del caso, como siempre, pero sí que ayuda porque ese algoritmo nos impulsa, pero a la vez también da miedo dar al piloto automático y que todo te lo haga una herramienta. Sí, yo creo que, o sea, cuando hablamos de arrasar suena un poco caótico de destruir todo lo que hemos construido, y yo creo que la IA lo que está haciendo es construir las bases a lo que se viene en los próximos 15-20 años. Coincido totalmente con lo que dices, Elena. Creo que estamos ante un cambio de paradigma total con la inteligencia artificial a nivel de cuando surge Internet por primera vez, y lo que tenemos que hacer es adaptar todas nuestras estrategias y toda nuestra manera de operar a cómo está funcionando la IA en el día a día de nosotros como técnicos. Y ahí parte clave entra tanto a nivel de especialistas como a nivel de agencias, en saber adaptar esta transición y cómo utilizar la IA para aprovechar esta ventaja, que a su vez no deja de ser como en parte una democratización de la publicidad, donde antes solo había unos grandes players que podían optar a creativos publicitarios súper costosos, y ahora estamos viendo cada vez que hay herramientas más al alcance de todos que nos pueden hacer cosas. Si bien o mal, creo que lo hablaremos luego, pero es un punto muy a tener en cuenta. Muy bien, entonces, ¿qué pensáis? ¿Van a desaparecer las agencias de gestión de ads? No. Hombre, no. No, la IA nos agiliza el setup de la campaña, pero luego tenemos que dedicarle el doble a veces de tiempo en analizar los resultados y entender qué está pasando con ese contexto automático. No. Así de claro. A ver, esto es lo que yo llamaría el efecto sobrino, ¿no? Si os acordáis, hace no mucho tiempo, cuando empezaron las redes sociales y las páginas web, todo el mundo tenía un sobrino que le llevaba a las redes sociales y que lo hacía más barato que nadie y que era maravilloso, y nadie entendía por qué había que contratar una agencia para que te llevara a las redes sociales si tenías el sobrino. Entonces, yo creo que va a empezar a pasar un poco eso, que van a empezar a salir los sobrinos que le dan el botón automático y lanzan las campañas, pero claro, eso es un riesgo muy alto porque luego hay que interpretar el dato, amigos míos. Y si el sobrino no sabe interpretar el dato, la inversión del cliente se puede ir al garete. Por ejemplo, una empresa que esté lanzando un nuevo producto, ¿qué requiere más branding o más conversión? Pues depende del producto y depende de los objetivos que tenga la empresa. Entonces, ahí es donde las agencias aportan valor en la estrategia y, por supuesto, en la interpretación de los datos. Totalmente de acuerdo. O sea, realmente yo creo que la inteligencia artificial, y un poco en relación a lo que comentábamos antes, es algo súper beneficioso que está cambiando por completo nuestro sector, por completo, facilitando mucho tanto a agencia como a cliente, agilizando todo mucho, pero por detrás siempre tiene que haber un profesional para todo, sobre todo para esa medición del dato, para entender bien, para apuntar, pero con una facilidad de recursos que hasta ahora no se ha tenido, y sobre todo con esa rapidez. Así que bueno, creo que es algo adicional y no, las agencias nunca van a desaparecer, afortunadamente. Justo, yo creo que la automatización de las campañas, como comentaba Elena, es una ayuda muy grande, pero ¿por qué la pregunta de van a desaparecer las agencias? Es decir, ¿nos dan más medios y vamos a desaparecer? Entiendo que es por las palabras del señor Zuckerberg, que dijo el otro día, no me acuerdo cuándo fue, que decía que se iba a automatizar todo al punto que el cliente podría meter el dinero, el objetivo, y ya está. Y como decía Juanan, al final tienes que interpretar los datos. Y al final creo que es un discurso de una persona que está hablando de inversores, por tirar un poco de pif al señor Zuckerberg. Y yo creo que es algo pues, que nos facilitará mucho la cosa, y que en un largo plazo sí que es cierto que habrá esa complicación. Pero recordemos que Meta es uno de los mix de canales que tenemos las agencias. Es decir, no podemos centralizar solo el tiro de, no, como Meta es automático, tú ya gestionas tus campañas tú solo. No, al final la agencia, gracias a Dios, se está especializando más en la parte estratégica más que en la pura ejecución. Y recordemos que Meta, pues eso es una parte. Pero yo creo que la parte realmente la pregunta va por eso, ¿no? Por lo que estabas comentando del otro día de Zuckerberg. Creo que en realidad Zuckerberg lo que quiere siempre es restar valor a los demás para ganar valor él, ¿no? Entonces, creo que son unas palabras demasiado grandilocuentes. Ni a medio ni a largo plazo las agencias van a desaparecer. Va a haber profesionales y vamos a seguir necesitando profesionales excepcionales como los que hay en el sector para no solo gestionar y revisar las campañas e interpretar los datos, sino también para enseñar a los clientes qué es lo que les vale
o cuál es la novedad a la que tienen que ir. Si no, en muchas ocasiones lo que nos vamos a encontrar es lo que sucede siempre, ¿no? La última novedad, el último grito, lo último de lo último, y al final lo último de lo último ni siquiera está probado en muchas ocasiones, o a lo mejor es contraproducente porque no está el público ahí, ¿no? Yo me acuerdo cuando, por poner un ejemplo, que es fuera totalmente de lo digital, pero cuando empezaron las televisiones locales, había un señor que estaba encantadísimo de que salía el anuncio de su negocio en la desconexión de compañeros en Antena 3. Decía, ¡guau! Esto lo ve mogollón de gente aquí. Ya, pero lo ven chavales y tú tienes un geriátrico. Entonces, a lo mejor igual el que tú hayas tomado la decisión de comprar el placement ahí en la televisión no ha sido la correcta, porque no tenías una agencia a tu lado que velara por los intereses de en qué sitio tienes que salir, en qué momento tienes que salir, a qué público y demás, ¿no? Además, se nos olvida muchas veces eso, ¿no? El valor que se aporta a la hora de seleccionar el público, a la hora de trabajar las audiencias, a la hora de establecer qué audiencia está más caliente, qué audiencia se está enfriando para poder cambiar, y eso ayuda siempre al rendimiento. O sea, no se nos olvide que el piloto automático en muchas ocasiones es automático. No sabemos cuándo cambia. A ver, sí lo sabemos, ¿no? Porque vemos el histórico. Pero no es lo mismo ese momento en el que ves que la curva está empezando a ser descendente. Un especialista lo ve, lo identifica, sabe cómo identificar todas esas señales y llevarlo a cabo. Y eso yo creo que es fundamental. Sin eso no se puede seguir trabajando, en realidad. Totalmente, sí. Y además, hablamos ahora mismo del caso de Meta, pero realmente es una tendencia de cualquier medio. Todos los medios, la tendencia que estamos teniendo igual pasa en Google Ads o bueno, en cualquiera realmente. Y tanto para canales de objetivo de venta o un puro lead más de performance, como también los de branding. Al final todo lo que se está buscando es esa automatización, que no quita que no esté detrás un usuario realmente que sabe, un profesional, interpretar eso, y también las señales que tú añades, la campaña, etcétera, los recursos dependiendo del canal, dirigir un poco ese timón, y luego desde una visión profesional también dar ciertas recomendaciones al cliente de cómo ir evolucionando, ¿no?, con esa campaña. O sea, creo que facilita todo mucho, pero en ningún caso es una sustitución de un equipo manual detrás. Sí, y aquí también hay que tener en cuenta que como a nosotros nos está afectando toda la parte de IA, a empresas como Google, Meta también. O sea, y están cambiando completamente su modelo de negocio. Y creo que gran parte de lo que decía Esteban, nuestra función como agencia para poder subsistir y poder crecer en el siguiente es aportar valor a nuestros clientes y dejar de pensar puramente en la gestión de campañas, porque sí que es verdad que todos estos perfiles que eran súper técnicos, que los metíamos en minería de palabras clave para hacer campañas de búsqueda, obviamente con la parte de automatización y con la parte de smart bidding y concordancias amplias va a cambiar, está cambiando, y ahí pasa todo por aportar valor hacia el cliente, o sea, entender más a nivel estratégico y poder compaginar con el resto de departamentos, que es un poco donde se puede encontrar esa sinergia, más allá de la noticia de Zuckerberg, que creo que es puro clickbait, y que la realidad es que, o sea, está hablando de saltarse las agencias, pero luego vas a los clientes, hay mucho desconocimiento a nivel digital de métricas, de campañas, y luego vas a la plataforma, intentas hacer una creatividad con un texto y una foto, y lo que te da es a veces una aberración. Entonces creo que todavía hay mucho camino para hacer por ahí en medir. Y que es el mismo Zuckerberg que metió a todos en una sala, les dio unas gafas y dijo que el metaverso iba a reventar, y vamos, lo único que ha hecho es perder dinero con el metaverso. Que Tampoco es tan esto es fiable. prueba y error, entonces. Yo, por añadir algo, diría que creo que no van a desaparecer las agencias, pero sí que lo van a hacer las mediocres. Como todo, cuando aparece una tecnología nueva, El umbral es más alto, el umbral. efectivamente, o sea, van a seguir las agencias que se adapten a esa tecnología y la sepan aplicar correctamente a los clientes, creo yo, igual que hay con los profesionales. Entonces, yo creo que una tecnología nunca nos debilita, o sea, nos debe reforzar y debe ser una oportunidad. Pero claro, hay que sumarse al carro y hay que aprender a utilizar la IA. Entonces, ese es un poco el momento en el que estamos. No desaparece, pero nos tenemos que poner las pilas, y aquellas que no lo hagan sí que se irán. Y que los intermediarios tienen que aportar valor. Es decir, si el intermediario no aporta valor dentro de toda esa cadena de valor, obviamente ese intermediario tiene que desaparecer o se cambia. O sea, eso al final siempre acaba siendo la realidad así. Por eso con o sin inteligencia artificial, ¿eh? Exactamente, eso es. Bueno, ¿cómo pensáis entonces que cambia nuestro trabajo con la IA? ¿Qué destacaríais más cada uno de vosotros de ese cambio?
Podemos empezar, por ejemplo, pues, por ti, Álvaro. Sí, o sea, a mí, por ejemplo, lo que es mi día a día, estaba hablando antes con Juanan de cómo afectaba nuestro día a día, que creo que al final es lo primordial, ¿no? Y además que un análisis más genérico de, oye, me meto bases de datos y tal, pues eso está muy bien, pero mi día a día, ¿cómo me ayuda? A mí me ahorra una de tiempo espectacular. O sea, puedo dedicar mucho más tiempo a lo que comentábamos antes, que comentaba Elena, de la parte más estratégica, en centrarte no tanto en la ejecución de campañas. Entonces, a mí toda la parte mecánica me la quito y ya me centro en lo que realmente aporta valor al cliente, que es la parte estratégica. Muy bien. Y por tu parte, Juanan, ¿qué destacarías? Pues mira, a mí la verdad me cuesta un poco contestar esta pregunta porque como en mi agencia, en Internet República, mi labor es implantar la IA dentro de toda la compañía, es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, pues no sé, ya hacemos muchísimas labores. Es verdad que estoy muy de acuerdo con Álvaro en que son labores de las que aportan menos valor las primeras que estamos reemplazando, pero bueno, por citar algo que destaque un poco más, también le comentaba antes que la parte de investigación nos está ayudando muchísimo. En la parte de investigación de los objetivos del cliente, de campañas que han tenido éxito, por ejemplo, en otros países con productos similares del cliente. Antes era muy difícil el poder también justificar, no solo de cara al cliente, sino también nosotros internamente a la hora de tomar una decisión. ¿Por qué utilizábamos un copy u otro o por qué íbamos una creatividad con un estilo u otro? Es verdad que también hay muchas herramientas de prueba y error, pero por lo menos la primera hipótesis para presentársela a un cliente está muy bien. Las herramientas de Deep Research nosotros las utilizamos mucho para ver qué han hecho otros clientes similares en otros países, qué ha triunfado, qué ha fracasado y poder validar esas hipótesis antes de empezar a trabajar una campaña de paid, de SEO, de analítica o de cualquier otro estilo. Yo en hilo con lo que comenta Juana, me gustaría también destacar esa parte que decía de la parte de investigación. En Tidar somos una agencia tenemos un desarrollo tecnológico in-house para nuestros clientes y aparte de cómo nos facilita la inteligencia artificial en el día a día de abarcar más, ¿no? Que eso todo, pues no, como comentaba Álvaro, que es súper rápido, que te permite abarcar mucho más sin tener que dedicarle todo ese tiempo a estar detrás de, ¿no? Y poder centrarte en otras cosas. Pero en cuanto a la parte tecnológica, por ejemplo, nosotros te diría que cada semana estamos desarrollando nuevas funcionalidades para clientes, porque al final te permite eso, ir mucho más rápido. Por ejemplo, a nivel de creativo, no es tan fácil como, oye, venga, le pregunto a la IA, hazme una crea que se base en, ya que tenemos a Food District, por ejemplo, en unas tapas de Adidas de no sé qué, y viene la IA y te hace una crea con 2 rayas en vez de 3, o 4 o 5 en vez de 3, ¿no? Que es muy habitual, exacto. Entonces, justo nosotros, a nivel tecnológico, nos está ayudando a gestionar con gran rapidez desarrollos tecnológicos para distintas necesidades de los clientes. Entonces, eso agiliza muchísimo toda esa parte tecnológica que es más prueba-error, prueba-error, prueba-error y lleva un poquito más de tiempo. Y al final, yo creo que el resumen de todo, en una cosa u otra, es ahorrarnos tiempo, de una forma u otra, para poder destinarlo a otras cosas, lo que sea, a profundizar más, a mejorar, al fin y al cabo, lo que sea del ámbito que sea la estrategia del cliente. Para mí la IA ahora mismo, mi trabajo es el desbloqueador de ideas, es el evitar la hoja en blanco. Entonces él me ayuda en un momento dado en que tengo que cambiar el copy porque no está funcionando, porque me piden una revisión, no lo quieren así, quieren utilizar sinónimos, pues la IA me ayuda a cualquier hora del día, sin que yo tenga en ese momento la frescura de la redacción, hacerlo. Y también me ayuda a corregirme. Yo utilizo la IA para que me diga lo que estoy haciendo mal. O sea, dejando el ego un poco al lado, es decirle, estoy haciendo esto, ¿qué hago mal? Corrígeme. Y ahí también lo estoy utilizando para que me ayude a mejorar. Y supongo que esa inteligencia artificial la utiliza de todos esos casos prácticos que están ocurriendo en otros países, con otras marcas, casos de éxito, errores. Pues si dejamos el ego al lado y le decimos que nos corrija, puede ser una buena herramienta también. Y aparte de todo esto, los competidores lo utilizan y además se nota. Es decir, en el caso nuestro, que nos enfrentamos también a otros competidores de otros países y tal, se ha notado un incremento de la calidad en cuanto a traducciones, en cuanto a copies, en cuanto a tal, con otros que ni siquiera tienen implantación en España. Entonces, bueno, pues yo creo que hay una parte que es lo que estáis apuntando, que al final es el típico palabra en inglés, pero que al final es como que lo resume todo, ¿no? Que es el time to market, ¿no? El cómo acelera los tiempos para que una idea la traslademos a un producto o a una ejecución, ¿no? Y
Fuera parte de todo eso, yo creo que donde más estamos ganando, sobre todo por la parte en la que, en el caso que a mí me compete, tengo más, digamos, más requerimientos de tiempo, que es en el análisis de datos. Es decir, al final, unos datos que en muchas ocasiones interpretábamos por señales o teníamos muchísimas celdas, un Excel gigantesco con mogollón de fórmulas, etcétera, etcétera. Tú te coges ahora mismo cualquier CSV, se lo tiras, le plantas un poco de... Obviamente hay que hacer un buen prompt, hay que hacer un buen trabajo de decirle exactamente qué es lo que tiene ahí para poder interpretarlo, porque eso muchas veces lo tenemos en la cabeza y es muy difícil sacarlo, ¿no? Ahí ayuda muchísimo la inteligencia artificial y a eso también es lo que luego nos permite hacer cambios, mover las campañas, tirar abajo lo que no funciona, incluso empezar de cero si vemos que no funciona absolutamente nada. Y ahí yo creo que es verdaderamente el valor diferencial que podemos tener. O sea, más allá de la parte de ejecución o incluso en la parte estratégica, donde bueno, pues al final siempre hay grandes profesionales y obviamente ahí no se puede discutir, la parte esta de acelerar tiempos, de cambiar absolutamente el paso por completo si es necesario en una campaña, tirarla abajo y empezarla de cero, incluso teniendo resultados prácticamente desde el minuto 2, no en el 1, porque al final el 1 tiene que haber algún cliente para poder hacerle remarketing. En realidad yo creo que es el punto clave del cambio que estamos viendo. Y sobre todo cuando tenemos un mix de canales donde, bueno, como apuntabas antes, ¿no, Álvaro? Que al final tenemos un mix de canales donde tenemos que juntar muchísimos datos de muchísimos sitios, cada uno explicado y con una nomenclatura completamente diferente para poder llegar y decir, oye, pues mira, esto sí que me está funcionando. Sí, el otro día justo escuchaba una frase que hablaba de la IA y decía que la IA era un espejo de lo que somos, pero potenciado. Al final, que se nutría de toda la información, de toda la data que nosotros le dábamos. Y creo que hay dos vertientes de los que venimos hablando durante esta charla de la IA. Hay uno que creo que estamos todos en común, que es ayudar en cómo nos facilita, cómo nos ahorra tiempo en muchas tareas, sobre todo en fases iniciales, esta hoja en blanco donde nos ayuda para dar esta información. Pero luego tiene otra vertiente que no quiero decir negativa, pero es que sí para cogerla con pinzas, y es la de dejarle todo el control a la automatización, que lo vemos con la parte de campañas, que muchas veces este tiempo que nos ahorra el lanzar una PIMAX, el lanzar una campaña Advantage Plus, luego lo tenemos que meter en el quebradero de cabeza que nos viene por, no, es que la audiencia de mayor de 65 años se me está yendo todo el presupuesto ahí y está fuera de mi target. Entonces, bueno, creo que luego abriremos ese melón, pero es algo muy a tener en cuenta, y hacia donde vamos yo creo que es hacia ser menos configuradores y ser más pensadores y estrategas. Y analistas. ¿Puedo lanzar una pequeñita pregunta? Porque creo que es útil por el punto en el que estamos. Hombre, por supuesto. ¿No creéis que por una vez, ante una tecnología, tenemos claro que la tecnología es una herramienta en lugar de un fin en sí mismo, como nos sucede en muchas ocasiones? Es decir, al final lo que nos ha pasado es que Facebook se convirtió en un fin en sí mismo, Instagram se convirtió en un fin en sí mismo, no tengo que estar en Instagram, tengo que hacer Google Ads como fin en sí mismo, ¿no? Y en realidad ahora aquí yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que tenemos la sensación de que es una herramienta, por fin. O sea, nos ha costado 3 revoluciones industriales, y contamos que esta es la cuarta, ¿no? Se supone, o la quinta, ya no sé por dónde nos vamos. Pero nos ha costado muchas revoluciones industriales llegar al punto de, por fin, entendemos que una tecnología es una tecnología. Entonces, o sea, es una herramienta, perdón. Entonces, nos ayuda mucho, perdón. Si es una tecnología, A ver, siempre es aquellas pero, personas, por voy a decir favor. algo muy profundo, pero aquellas personas desvinculadas de su humanidad sí que pueden ver que Instagram es su vida. Pero creo que casi todo, yo siempre he entendido que Internet es una herramienta, ya empezando por Internet, el acceso a la red, ¿no? Y luego ya todo lo que hay ahí dentro. Sí, pero que hay un caldo de cultivo como de por fin todo el mundo tiene claro que es una herramienta. O sea, es una herramienta para conseguir un fin. Mejorar los negocios, mejorar nuestras campañas, Sí, no hacer sé, cosas nuevas. yo no sé qué percepción tiene la población en general de esto, porque puede haber gente que piense que esto es un ente que va a decidir por los políticos, o sea, que esto penetra en muchas ramas, no solamente en la digital o en los negocios. Y yo no tengo muy claro, yo creo que se está dando forma. La sociedad todavía no entiende qué es esto. Nosotros podemos ver la parte práctica de la inteligencia artificial porque ejecutamos campañas con una herramienta a su vez, que es Facebook, Google, lo que sea, y entonces ahí vemos el botoncito que ha salido nuevo, un botón o una aplicación nueva que nos permite hacer inteligencia artificial. Pero la gente en general, no sé, ¿eh? Sí, yo creo que si repetimos esta misma mesa el año que viene, vamos, la inteligencia artificial va a ser otra cosa totalmente distinta y lo que comentemos será totalmente distinto. Entonces, es que va a ser algo que va a evolucionar tanto, pero desde luego que ha llegado para quedarse, pero que yo creo que este es el principio de algo que va
que va para largo y que va a evolucionar mucho. Al final estamos acostumbrados en nuestro sector que esto es súper cambiante. Las plataformas, las herramientas, todo. Pero desde luego sí, es una herramienta, pero eso, va a evolucionar tanto que a saber, eso es. Y lo que tú dices, que depende de quién lo mire, puede verlo como una facilidad o si le pregunto a mi madre qué piensa de la miedo. inteligencia artificial. Yo tengo ya te- familiares que les da miedo. porque Claro, no lo claro. entienden. Eso, Bueno, es que miedo da. claro. Son muchos. Eso es. Familia. Entonces, bueno, depende, pero yo creo que nos va a cambiar la vida en general en cuanto al sector digital, tanto para profesionales como para el consumo a nivel de individuo de Internet y que, bueno, y que tiene que tomar mucha forma. A mí me gustaría aportaros 2 datos, que no sé si son tranquilizadores o no, pero yo lo voy Seguro a que no. aportar. Seguro que no. El primero es que las grandes empresas de IA, pues Gemini, OpenAI, etc., bueno, Google con Gemini y OpenAI, están intentando atomizar todo. Es decir, están intentando que no salgas de ahí, para nada. O sea, para reservar un vuelo, para comprar, probablemente dentro de poco para hacer publicidad, porque al final, si conectas determinadas tecnologías a través de APIs o de MPAs, que también está ahora muy, muy de moda, pues no necesitas salir de ahí para hacer las cosas. Entonces, ya se están enfocando en que te quedes ahí en tu pantallita de ChatGPT sin salir. Entonces, ya veremos si es una herramienta o si es un fin. Y luego, el otro dato es que, mira, creo que el otro día lo leí el dato, no quiero darlo mal, pero hay una web americana que se llama character.io que lo que hace es crearte amigos virtuales. Y es la web que más tiempo está ahora mismo del mundo online, en la que más tiempo está empleando en menores de 21 años. O sea, por encima de YouTube, por encima de Instagram y por encima de TikTok o cualquier otra red social. Es decir, la gente está empezando a ver la inteligencia artificial como ese amigo o compañero con el que puedes estar todo el día hablando, además que ya te da igual, porque puedes hablar en audio, escribir, mandarle un vídeo, tal, te va a contestar igual. Entonces ya barreras de como que son las 4 de la mañana, hago ruido con el vecino, nada, le mando un mensajito, oye, pues estoy en la calle, venga, voy a hablar con mi vecino. Rollo película Her, pero que ya está pasando, ¿sabéis? Entonces ya veremos cómo termina, si es un medio o no es, o es un fin. Pero bueno, y también solo una última cosa, que es una anécdota, ¿no? La película Her está desarrollada en 2025. O sea, el año en el que pasa es 2025, que es este año. O sea, que estamos muy en paralelo a una visión de IA que parece que está sucediendo. Esto es lo que comenta Juanan. O sea, me parece curioso el dato que has dicho de los amigos virtuales. Hace poco vi un podcast de un youtuber, se llama René ZZ, que hablaba que incluso a lo mejor se despertaba a las 3 de la mañana y lo usaba de psicólogo, la IA. O sea, hablando con la IA de psicólogo. Entonces, eso ya me da un poco más de miedo, pues ya cuando metes el tema de salud, dices, cuidado. O sea, porque el tema de pues, amigos virtuales, pues me parece curioso, que luego sales y juegas con tus amigos y ya está. Pero el tema de salud, cuidado. Se está habiendo una tendencia muy grande de hacer las preguntas que hacemos a veces de, oye, me pica un poco la garganta, Google, ¿qué me pasa? Ah, pues te puede pasar tal. Y aquí te dice, amigo, estás jodido. Entonces, eso es un poco preocupante. Bueno, creo que por resumir un poquillo, llevado a nuestro trabajo, podemos decir que la IA es una herramienta que, y por todo lo que hemos dicho, ¿no? Ahorro de tiempo, investigación, desarrollo de nuevas funcionalidades, desbloquear ideas, corregir, mejorar, traducir, nos ayuda, ¿no? Podemos decir que no la vemos de momento al menos como el enemigo, aunque haya personas que a lo mejor sí puedan verla así, sino que la vemos como esa herramienta, ¿no? Para algún fin. Bueno, muy bien, creo que como parte primera para abrir el debate ha estado bastante interesante. Vamos a pasar un poco más a lo que nos concierne, que son esas campañas a las que nos dedicamos día a día. ¿Qué pensáis que es más relevante hoy en día para un correcto funcionamiento de una campaña? ¿La audiencia, la creatividad, alguna otra cuestión? ¿Cómo lo ves? Hasta hace un año te diría la audiencia a ojos cerrados. Creo que ahora está cambiando todo ese modelo. También hay que tener en cuenta la tipología del cliente del que estamos hablando. Si es un lanzamiento de una cuenta nueva, un cliente que quiere meterse en un mercado por primera vez, que no tiene ese histórico, si no trabajas audiencias y vas con campañas automáticas, prepárate porque vas a tirar mucho dinero. Pero sí que es verdad que la creatividad ahora mismo está jugando ese papel del target que buscábamos antes con la audiencia, pero porque ha cambiado el método de consumo de los usuarios. O sea, antes se utilizaban mucho buscadores y ahora se combina buscadores, pero se consume mucho vídeo, se consume mucho scroll y ahí creo que está en gran parte la función de la creatividad, el valioso hook que buscamos los 3 primeros segundos en retener al usuario. Entonces creo que ese es un papel clave en lo que tenemos a día de hoy.
Estoy de acuerdo. Creo que ahora tiene más peso el llamar la atención, el destacar dentro de ese scroll infinito. Y ya no solamente necesitamos a editores o esa parte creativa para la campaña, editores o diseñadores para la creatividad, sino que hace falta un departamento fuerte en cuanto a microtesteo continuo de hooks, microtesteo continuo de duración de vídeo, porque yo he testeado vídeos de 6 segundos, vídeos de 15 segundos, vídeos de 30 segundos, los CTR son diferentes, entonces en esa línea antes nos podíamos conformar con tener un flyer en imagen y un vídeo, ahora hay que hacer 3 vídeos, microvídeos, testeos múltiples, mucho más tiempo se dedica a la creatividad. Así que con data, teniendo histórico, yo daría más relevancia o foco a la creatividad. Sin histórico, tendría que ver dedicarle más tiempo a la audiencia. Eso haría yo. Ay, pues yo no estoy de acuerdo. Venga, el BIF. No, yo no estoy de acuerdo con vosotros. O sea, súper acertado lo que habéis dicho, pero creo que no es excluyente. O sea, creo que no hay una que tenga más peso que la otra. Creo que ambas son vitales y van de la mano. Tú puedes hacer una estrategia fantástica, una creatividad estupenda, maravillosa, que luego puede ser que pinches en la audiencia muchísimo. Es cierto que ahora con la tendencia de lo de la inteligencia artificial, campañas más inteligentes, que se supone que se enfocan a una audiencia amplia y que buscan nuevas oportunidades, ese tema de audiencia es como que se ve algo más secundario y muy acertado lo que tú dices de hay tanto contenido que tienes que destacar. Es cierto, pero si pensamos, por ejemplo, o sea, para mí van de la mano y no hay una que sea más importante que la otra porque depende del caso del cliente. Por ejemplo, un cliente cuya audiencia es B2B, te tienes que enfocar en personas, o sea, vas a tu target es empresas, ¿vale? Vendes, por ejemplo, servicios de marketing, de CRM, de distintas soluciones a empresas y entonces no te sirve cualquier usuario. No eres un e-commerce que vende camisetas y vaqueros y te podrías enfocar a cualquier usuario. Vendes algo muy concreto. Entonces aquí, porque aunque tú tengas una creatividad única y súper bien trabajada y tal, si no trabajas esa audiencia, esa campaña se te va al garete. Y al contrario también, por ejemplo, si no trabajas bien la creatividad, puede ser que depende del cliente se te vaya al garete, ya no solamente por esa cantidad de consumo de contenido que hay, esa oferta de contenido constante en todos lados, depende también mucho del cliente. Otro caso, yo tengo un cliente que le da muchísima importancia, muchísima importancia, por recalcarlo, a la imagen de marca. Es un cliente que es de diseño y tiene un producto que su ticket medio es en torno a 600 euros de media, o sea, tirando para la baja. Tiene incluso productos de miles de euros. Entonces, yo necesito, aparte de trabajar esa audiencia, que no me sirve cualquiera, además tengo que trabajar mucho la imagen. Ya no es cuestión del formato, sino de una imagen muy pulida. Entonces, ¿qué funciona mejor? Es que depende del cliente. Yo no puedo poner en una balanza, no puedo poner una por encima de la otra, se me quedan empate, de la mano. Y aparte que luego, por ejemplo, un cliente determinado está esperando unas creatividades de un determinado estilo, ¿no? Entonces, yo también estoy un poco en esa línea, ¿no? Ambas cosas son importantes e incluso dependiendo de hacia dónde vas a dirigir o a qué tipo de audiencia funcionará una creatividad u otra, ¿no? Creo que no tenemos que perder el foco de que las dos son importantes y tenemos que calentarlas, tenemos que trabajarlas, tal. No hemos dicho lo contrario. Lo sé, pero... Yo me refiero a darle señales a la IA cuando tengo una base de datos de la que la IA puede aprender. Entonces, le doy activo IA, le doy una serie de señales y me centro más en la parte creativa. Sí. Me refería a eso, pero obviamente las dos forman parte de la campaña. Una no vive sin la otra. Sí, total. O sea, yo simplemente es eso. ¿Qué quieren más, a mamá o papá? Pues es muy difícil elegir, sí. Y sin olvidar también, ¿no?, que al final la creatividad tiene que estar adaptada a la audiencia, ¿no? Si mi mensaje no está bien dirigido para la persona en cuestión, pues por muy bien que yo haya segmentado, probablemente luego pase absolutamente de mi cara, no quiera saber nada de mi marca. No, eso es súper importante. O sea, yo creo que el primer punto es la audiencia y el segundo es la creatividad, en ese orden, con la importancia para las dos, pero desde los dos puntos de vista. Por ejemplo, nosotros en Internet República hace poco hicimos un experimento, siempre con gaseosa, porque lo hicimos con nuestra propia marca, de probar en Spotify cuñas publicitarias,
muchas, ¿no? A ver qué pasaba, a ver si nos escuchaba la gente y tal. Entonces, ahí la audiencia ya no solo se condicionó porque segmentáramos mucho porque teníamos diferentes cuñas, sino el medio que nos estábamos dirigiendo de audiencia, que era Spotify. Entonces nos llamó mucho la atención en que de repente, obviamente las cuñas publicitarias en Spotify, como todos sabéis, salen en las cuentas gratuitas mayormente. ¿Qué pasa? Que te empezaban a llamar directores de grandes empresas, de algún cliente nuestro o gente que conocíamos y tal. Oye, te he escuchado en Spotify, me encanta tu audiencia, tal. Y dices, pero vamos a ver, tienes un sueldo probablemente de 5 cifras y tienes la cuenta gratuita de Spotify y me has escuchado. Oye, nosotros encantados porque nos validó que estábamos eligiendo un canal que para otros potenciales clientes, oye, pues estaba muy bien, pero al final para eso sirven tanto las pruebas como la segmentación de audiencia, para encontrar nichos donde probablemente hasta ahora no habías probado y luego pues el siguiente nivel es aplicar esa creatividad para que tanto en microaudiencias, es decir, para audiencias súper segmentadas, con una creatividad a medida para cada una, como en audiencias, por decir de alguna manera, experimentales o out of the box, ¿no? Donde puede que pensabas que no estaba tu cliente, pues validar que a lo mejor también está. Yo creo que al final la audiencia siempre tenemos que tenerla en mente, uses o no una audiencia automatizada, es decir, un Advantage Plus, un Pimax. Tienes que tener en mente a quién vas, eso segurísimo. Lo que pasa es que la tendencia es clara, que es algoritmo toca la puerta y dice, déjame la confianza, dame tu confianza y yo voy a repartir anuncio a quien creo que es tu audiencia. Tú pues tienes que educarle con tus datos al final y poder decirle por aquí sí, por aquí no. Y esto se llega al final a tu público teniendo una cantidad de anuncios enorme. O sea, al final, cuando tú le das a una Pimax o a un Advantage Plus creatividades, ahí es donde ves si está llegando al usuario o no. Y yo creo que la tendencia es una cantidad de anuncios increíble que gracias a los avances de creatividad que, bueno, todavía van un poco cojas porque las 3 rayas, por ejemplo, de las zapatillas o cosas así, pues no acaba de cuadrarlo, pero en cuanto lo cuadre, yo creo que va a ser un atacar con una cantidad de anuncios enorme y la audiencia, pues no ceder el control, pero sí dar ese voto de confianza a la caja negra, al algoritmo y centrarse un poco pues, más en la parte de anuncio. La caja negra creo que en parte depende de nosotros, o sea, ya aparte del histórico, ¿no? Y tal, pero de cómo les facilitamos esas audiencias a las herramientas. Es decir, yo, al final, muchas veces una lookalike te funciona muchas veces mucho mejor que una que tienes como muy segmentada y muy clara de ese cliente que tienes caliente, que sabes que va a comprar porque son clientes que están visitando, que tienen el carrito, que tienen tal, y muchas veces te funciona mejor simplemente una lookalike. Además, muchas veces de las amplias, de las que tiras ahí un poco a ver qué pasa, y te funciona muy bien. Entonces, creo que hay un punto también como de dificultad en comprender exactamente dónde puede estar el punto, si el punto es la creatividad, si el punto es porque simplemente teníamos un cliente por ahí que pasaba y coincidió, si tenemos el cliente que hace 5 minutos visitó una web de un competidor y de repente ya como la ha perfilado, ya a partir de ahí empieza a tirar y dices ya, hostia, le he convertido yo, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? O sea, hay muchas cosas que yo creo que con todos estos cambios nos estamos perdiendo, ¿no? Y por mucho que analices el dato, por mucho que quieras verlo y por mucha práctica, muchos anuncios que pongas en marcha, muchas audiencias calientes, mucho tal, hay ciertas cosas que incluso son extrañas o te extrañan incluso a estas alturas de la película, que yo creo que con toda la experiencia que tenemos todos es como, ¿por qué pasa esto hoy y no pasaba hace 3 meses? O sea, ¿por qué no hace 3 años, no 3 meses? Yo me encuentro continuamente haciendo interpretación de lo que está pasando para aprender sobre lo que ocurre para intentar escalar la campaña. Sí, sí. Pero al final es una interpretación y a lo mejor un día, por lo que sea, yo tengo X ánimo, interpreto una cosa y a lo mejor no es lo neutro. Claro. O nos falta información en muchas ocasiones. También nos falta información, factores que yo creo que están por el aire pero que no termino de controlar, o no conocer muy bien el producto. A veces también me encuentro muchas veces con necesito reunirme otra vez con el cliente para que me explique esto bien, porque hay algo que no me termina de cuadrar. Entonces, sí, esto que decíamos antes de esta parte analítica, la inteligencia artificial nos facilita la parte técnica, pero yo creo que se nos ha duplicado ahora el trabajo de entender qué ocurre muchas veces al utilizar la inteligencia artificial como audiencia.
Sí, ahí tenemos un reto muy Sí, interesante. es un reto muy loco, ¿eh? Pero porque, perdón, yo creo que el foco va a ir cada vez más enfocado al recorrido del cliente. Entonces, más que en la audiencia en sí, que al final tiraremos de algoritmo. Quieras o no, al final educándole y tal, pero tiraremos de algoritmo. Entonces, cuando ves ya el recorrido del cliente, empiezas a entender cosas, lo que comentabas, Esteban, de por qué ha pasado esto, por qué este cliente ahora coge y entra en la web después de tantos meses. Pues porque a lo mejor no tenemos ese foco todavía y tenemos también el problema de que es una caja negra, el algoritmo. O sea, no sabemos qué cálculos hay. Pero una vez podamos afinar cada vez más el algoritmo, el recorrido del cliente será nuestro único trabajo, te diría, de poner el foco ahí, más bien dicho, más que el único trabajo, que hay mucho trabajo. Bueno, desde luego, creatividad, audiencia es algo que nos persigue y creo que hay algo con lo que llevamos trabajando mucho tiempo y que quizá nos diga adiós, ¿van a desaparecer las palabras clave? Y si eso ocurre, ¿a qué retos nos vamos a enfrentar? Sería el fin del modelo de negocio de Google Ads mantenido durante los últimos 15 años. No, yo creo que no, o sea, no van a desaparecer las palabras clave. Sí que es verdad que está habiendo una transición y es evidente, o sea, pero por lo que justo se comentaba ahora de el cambio en cómo se mueve el usuario, el funnel. Veníamos acostumbrados de un funnel lineal y ahora hay como Google habla de dos grandes fases, ¿no? Una de exploración y otra de evaluación. Entonces, es muy complicado, está en el momento oportuno y por eso triunfan también campañas automatizadas, porque están ahí justo cuando tienen que estar. Creo que la transición de palabra clave va a ir hacia frase clave o contexto clave y entender esta intencionalidad que tengan los usuarios para poder abarcar todas estas búsquedas. O sea, antes hablábamos de short, medium y long tail. Para nosotros buscar camiseta Real Madrid segunda equipación era un long tail increíble porque hacíamos una campaña de búsqueda perfecta, pero es que hoy va la gente y se lo dice a ChatGPT y le mete un prom así de grande para llegar al mismo sitio. Entonces ha cambiado todo completamente y yo creo que ahí juega un papel importante los temas de búsqueda que está metiendo Google como señales en las PMax y todo ese estilo. Bueno, aquí hay, yo creo, dos puntos importantes de cara a, pues un poco al futuro, ¿no? Porque, como decías, es que Google está cambiando también. O sea, ya, por ejemplo, el otro día hace 2 días, que metía publicidad en los resultados orgánicos que te daba, bueno, orgánicos, que te da con su inteligencia artificial. Ahí está metiendo publicidad también y ahí eso es todo algo muy contextual. O sea, es muy difícil saber todavía, porque es pronto, es muy difícil saber cómo aterrizar ahí, ¿no? Todavía. Entonces, hay dos partes que son muy importantes, por lo menos a corto plazo. La primera es hacer un setup técnico adecuado. Y fijaos que aquí ya le damos un poco la vuelta a la tortilla, back to the basics, ¿no? Allí ya hemos dicho, bueno, hace todo la IA, no, pero ahora hay que hacer un setup técnico adecuado. ¿Por qué? Porque si tú quieres aparecer en un sitio que una IA ha leído y ha interpretado y ha puesto como algo contextual, lo primero que tienes que hacer es facilitar a la IA que sea contextual, es decir, poner unas descripciones adecuadas en las cabeceras, en las imágenes, en todas partes. Si no, la IA no va a ser capaz de leerlo, porque la IA no es una persona, lee el código que hay en una página web y ese código lo interpreta. Entonces hay una parte técnica fundamental. Y luego hay otra parte muy importante que es la referencia. La referencia, esto insisto, en lo poco que sabemos todavía de cómo la IA está soltando esos resultados y del futuro del GEO, que es el nuevo SEO. La referencia es de dónde saca de fuente de información la IA de tu producto, de tu resultado, etc. Al final, de nuevo, back to the basic. Está cogiendo enlaces de relevancia que considera que pues no mienten, ¿no? Si apareces en un medio importante, si te cita, por ejemplo, coge muchos reviews ahora, si te cita en reviews positivas de producto, si se quejan de una parte de tu producto, pues lo tiene en cuenta también. Y todo eso lo está indexando en su cerebro, que funciona como un cerebro, además, ya no es un índice, está mal usada la palabra, para mostrar esos resultados contextuales. Entonces, aunque es verdad que todavía nos queda por ahí un largo camino por recorrer, el que no haga bien el setup técnico y no tenga sitios de referencia, ahí no va a aparecer. Eso también es verdad. Sobre todo el setup técnico. O sea, que al final muchas veces se nos olvida que es un robot el que está revisando la información y eso, pues volvemos, obviamente no es objeto de esta mesa, pero la gente del SEO lo sabe muy bien. Es decir, al final, si tu web indexa, muchas veces porque puede acceder la araña sin ningún tipo de problema a todos los rincones de la web, identificar la información, tú le estás dando un contexto y al final todo eso se traslada en buenos resultados. O sea,
Y creo que hay esa parte sí que creo que es importante lo que estáis apuntando, ¿no? La parte contextual. Es decir, que es luego muchas veces lo que entra dentro de esa parte de caja negra, ¿no? Es decir, el contexto por el cual muchas veces un cliente llega a una determinada campaña o llega a un determinado punto de la web puede tener que ver que está en una fase de exploración, pero de repente ve algo que le interesa y por eso convierte. Pero a lo mejor está en la fase de compra y no convierte, ¿no? Y muchas veces también esa parte del contexto es súper fundamental, ¿no? Cada vez más en la experiencia, por ejemplo, de e-commerce se tienen en cuenta factores como me lo envían gratis, lo puedo devolver gratis, y eso mucha gente lo tiene dentro de la ecuación, lo puedo devolver gratis, lo puedo devolver fácil, me ponen fácil el poder encontrar cosas, puedo cambiar el producto, que luego al final también si tiene un problema con el producto me lo cambian por otra talla, por otro color, por otro tal. O sea, al final todo este tipo de cosas cada vez más se busca por parte del cliente. Y hay incluso dentro de esa parte de que hablábamos antes, ¿no? de la estrategia de palabras clave, el ir a trabajar palabras clave que aportan valor añadido, en muchas ocasiones puede ser el valor diferencial para una campaña dentro de la parte un poco más manual, ¿no? Y coger toda esa experiencia de cliente, ¿no? Lo que estabais apuntando, ese recorrido del cliente, esos funnels que han dejado de ser embudos para convertirse en pues no sé, un ciclo, por llamarlo de algún modo, es fundamental para entender hasta qué punto podremos aportar, bueno, pues con todos los contenidos que trabajamos, con toda la información, con lo que está buscando el cliente, con nuestra propia web, lo rápida que sea, etcétera, etcétera. Todo eso al final es fundamental. Y va a ser, yo creo, en muchas ocasiones se nos olvida la parte de stack técnico, pero el stack técnico también es crítico a la hora de poder mejorar muchas veces las campañas. O sea, el típico segundo que tarda en cargar una web, si en vez de un segundo es carga automático, es verdad que cada vez más ha ido desapareciendo todo ese producto, ¿no? La parte de los formularios o los formularios avanzados de Meta solo los puedes utilizar en campañas, Google los ha empezado a incorporar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues te puedes encontrar con todo esto. La parte de generación de leads, por ejemplo, se está nutriendo mucho de todas estas cuestiones y creo que es un momento bastante dulce, ¿no? de prueba, error, de tal. Si nos gusta trastear, a pesar de que el trasteo supone mucho tiempo, pero realmente ese trasteo nos puede llevar a lo que comentabas antes, a aprender, que realmente es una cosa que necesitamos. ¿Momento dulce o momento frustrante? Bueno, pero es un momento, al final esos momentos de esa frustración, al final como somos, yo creo que de los que estamos aquí en esta mesa, por lo menos creo que unos cuantos somos cabezones. Sí, nos pone el reto de entenderlo. El reto de decir, esto lo saco. Sí, yo creo que Eso es dulce sí, para sí. nosotros, pero igual para cuando se lo tenemos que explicar al cliente no es tan dulce. Claro, necesitamos ahora volver un poco como a reeducar al cliente a, oye, danos ese margen de prueba y error, ¿no? Porque estamos en este contexto en el que si vienes haciendo search y te funcionaba muy bien, pues ahora Google es que te quiere meter la PMAX, quiere que hagas PMAX, y es que nos van a penalizar. Cuenta que no haga PMAX, yo te digo a ti que de aquí a unos meses te penaliza de alguna manera, te va a parecer, estás siendo penalizado por no usar PMAX. Salvo que estés invirtiendo 7 cifras. Le da igual, quiere que ya te uses digo yo que PMAX. si inviertes 7 Le va a dar cifras, ya igual. verás Te sacarán cómo del siete. partner de Google. Algo van a hacer, porque nos quieren llevar a ese camino. Entonces, ¿van a desaparecer las keywords? Pues yo creo que la tendencia es que sí. Y mucho más contexto de palabra clave, más importancia, o sea, va a coger información tanto de la página web como de todas estas nuevas búsquedas que están haciendo los usuarios en Internet. Se está volviendo más inteligente. Entonces, yo, por las últimas novedades que han publicado, el futuro me parece increíble. O sea, yo quiero verlo, quiero estar ahí en primera fila y estamos en un momento dulce, frustrante, emocionante. Porque es que al parecer, o sea, es que Google va a ser capaz, haciendo tú una PMAX, tú vendes bañadores, pues haciendo una PMAX, si una mujer, bañadores para mujeres, si una mujer consulta vídeos relacionados a cómo hacer una dieta de adelgazamiento, cómo contratar vacaciones para zonas de playa, es que está entendiendo que esa mujer es tu objetivo. Entonces, ya no hace falta que la persona busque bañador, es que le va a plantar el anuncio a aquella persona que cumpla un patrón para que te compre ese bañador. Esto nos lo está poniendo en bandeja. Es lo que nos está queriendo decir que va a conseguir. ¿Cuándo lo conseguirá al 100% y con una garantía de éxito del 99%? No sabemos, pero ahí va. Y nos escuchan del Instagram, cuando ves algo en Instagram y de repente dicen, oh, Dios mío, nos están escuchando. Bueno, Pero eso yo ya lo empecé a oír como hace 7 años.
que los móviles nos escuchaban y veíamos publicidad de aquello que estábamos hablando con sus amigos en un bar. Y que era contexto porque realmente estabas al lado de una persona que Yo eso ya había lo he hecho esas normalizado. búsquedas. Claro, yo también, ¿No? pero Todos para lo mucha hemos gente todavía le sigue normalizado. pareciendo Por supuesto. raro. Porque estamos en la rueda. O sea, si tú se lo preguntas a tus amigos que no están metidos, les sigue pareciendo marciano. Brujería. Sí, sí. Pero y a mí, o sea, me parece ventajoso porque al final cuando tú estás navegando por internet, si me va a aparecer algo relacionado con lo que yo tengo interés, bienvenido. Lo que no quiero es que me salgan cosas que no me interesan para nada. Pero bueno, hablando también un poco de esta tendencia de desaparecerán las keywords, sí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces con las keywords? No sé si desaparecerán las keywords o no. Yo creo que se van a transformar y se van a quedar como una especie de señal que apliquemos a las campañas, un poco como pasa ahora en las campañas inteligentes, pero tanto como tener concordancias o algo así, no sé. Lo que tú has dicho me ha gustado mucho. Ojalá vayan los tiros por ahí, porque así tenemos un poquito más de control. Pero lo que venga, vino, te quiero decir. En su día teníamos shopping, se pasó a Smart Shopping y eso parecía un precipicio para los e-commerce, pero un precipicio. O sea, yo no sé si a vosotros estabais en el mismo precipicio que yo, pero para todos los anunciantes era un cambio drástico, una pérdida de control, y es prueba y error y poquito a poco, y tampoco es un cambio de la noche a la mañana, ya no existen keywords, todo va a ir siendo progresivo. Entonces, bueno, habrá cosas que nos beneficien, habrá otras que sean un poquito más perjudiciales dependiendo de qué cliente, pero nuestro sector es así, va a ir cambiando y tenemos que ir adaptándonos a lo que se venga, sean no keywords, sean lo que sea. Al final es la personalización de la publicidad, ¿no? Que ya no es publicidad que dices, tío, es que es spam. O sea, ya es algo que dices, es que lo estoy buscando. O por poner un ejemplo más humano, si tú estás en una terraza y ves que a un amigo tuyo le está pegando el sol, le acercas las gafas de sol. Esto es lo que está haciendo la IA. La IA está haciendo, te acerco las gafas de sol, aunque no me las hayas pedido, porque no has buscado la keyword. Entonces, y ya lo estamos viendo, que la tendencia de Google es, al principio nos decía, oye, las palabras clave exactas, igual pasa la frase, ¿no? Que igual te irá mejor. Y ahora ya está con recomendaciones de amplia. Luego ya en las PIMAX que comentaba ya Sergio, o sea, poner temas, pues es un poco la tendencia de buscar el interés de esa persona sin que ella todavía lo haya buscado. Pero, perdón, por cerrarlo, y no sé si tú quieres comentar algo, con control. Porque, por ejemplo, eso de exacta, frase amplia, ¿cuántos han subido los TPCs los últimos meses? Es horrible. Bueno, claro, no deja de ser un negocio y entonces Que no quiere decir que nos ayuda amplia, y nos que no quiere cobra. decir que amplia no funcione bien o que solamente sea la razón del encarecimiento, no, pero que hay que estar detrás y revisarlo todo bien, darle mimo, analizar mucho dato y por supuesto hay que seguir las recomendaciones de cada medio y estar en la cabeza de las novedades y testearlo, pero sobre todo estar muy encima y aplicar una optimización constante, porque si no, ya te digo. Fíjate que yo creo que tiene que ver mucho con el tema de coste de la propia tecnología. O sea, el propio Google cada vez al final las herramientas, cuanto más nicho, cuanto más exacta quieres y más concreta que sea la búsqueda, más tal, más coste tiene para ellos a nivel de proceso. Entonces, con todo el cambio, o sea, yo creo que mucho de este cambio que nos vienen imponiendo, quitamos ya tienes que dejar de ir palabra exacta, tienes que ir a frase, de frase tienes que ir a concordancia amplia, al final también es un tema de costes de proceso para ellos. Por eso también yo creo que en parte están empezando a subir los CPCs, porque hay una parte... Bueno, yo creo que hay una parte primero de atención, ¿no? De que cada vez hay más anunciantes y eso también obviamente reduce los espacios, eso significa que tengas que aumentar las pujas, pero creo que también va en esa línea, ¿no? En la línea del coste tecnológico cada vez más se busca reducir el coste, optimizar la inversión que estás realizando en equipos y demás, y al final la IA o me da lo mismo, todos los grandes procesos de datos requieren de mucha energía y requieren de muchísimos recursos. Entonces, eso yo creo que también hay un momento en el que el crecimiento constante en el que está pues, un Meta o un Google también lo tienen que empezar a ralentizar frente a otras alternativas, como por ejemplo el caso de OpenAI, con el uso de las nuevas herramientas o del uso, por ejemplo, de las gráficas. ¿Quién no se acuerda de cómo subieron las gráficas de manera loquísima
y ahora, bueno, está más o menos estabilizado, pero tampoco ha recuperado el valor que tenían antes una gráfica de medio pelo, ¿no? Es que una gráfica de medio pelo ahora te sigue costando lo mismo que una de gama alta de hace unos años y no ha evolucionado como para que el incremento de precio todavía lo justifique. Y creo que van también un poco por ahí, hay una parte, no digamos digamos, yo que sé, conspiranoica, pero en realidad es una parte pragmática también, ¿no? Del cómo se van incrementando los costes, cómo todo eso requiere mayores centros de datos, una mayor capacidad de procesamiento y todo eso al final lo acaban pagando pues quien lo acaba pagando, ¿no? El anunciante, el cliente en este caso, no el final, el que ve el anuncio, sino nosotros, que somos los que estamos ahí pues, gestionando o invirtiendo Claro, cantidades. depende del cliente, unos lo notan más de cara a la rentabilidad, unos lo notan más, lo pueden mantener y a otros les está afectando mucho. Y se tienen que bajar del carro porque ya no es rentable la publicidad de Google, por ejemplo. Claro, Ah, de y hecho el también CPC ha subido mucho los últimos, perdón, el CPC ha subido mucho en los últimos años, esa tendencia está llegando también aquí a España. O sea, en mercados como el alemán o el francés, por ejemplo, nosotros tuvimos que salir precisamente porque es que el coste empezaba a ser no lo suficientemente rentable como para pensar que estabas realizando bien las campañas. Sí, yo creo que ahí entran en juego los márgenes que tienes tú como a nivel de producto, pero luego hay que pensar que también es un negocio y tienen que justificar a sus juntas de accionistas el reparto o los incrementos respecto a año. Y creo que a todos aquí nos ha pasado que tenemos cuentas con concordancias amplias que las pasamos otra vez a frase porque se nos está disparando el CPC y nos funciona mejor la frase y nos hacen toc, hola, soy el account de Google, ¿puedes cambiar otra vez, por favor, todas las palabras clave? Bueno, es una vez al mes, es lo que toca. Claro. Recomendaciones amplias, sube presupuesto. Tal cual. Y vuelve 3 meses después la misma historia. Lo tienen automático en su Sí, sí, newsletter. Oye, Entonces- bienvenido, pero si funciona genial, pero cuando no funciona, pues hay que parar un poco. Bien, pues vamos a por YouTube, el ojito derecho últimamente del señor Google, que parece que quiere que estemos en YouTube sí o sí. ¿Qué pensáis? ¿Las campañas de YouTube son solo para remarketing, para branding? ¿Qué está pasando? Yo creo que es la gran jugada de YouTube de los últimos 3 años. O sea, creo que vio que el modelo de negocio que tenía, sobre todo con clientes, y a todos nos ha tocado en performance, que venían muy educados en campañas de búsqueda y shopping, que no había manera de sacarlos de ahí. De repente llega Pimax, una campaña completamente automática, que tú le metes unos ingredientes, un vídeo, unos títulos, una imagen, y de repente, pum, empieza a traer conversiones, al cliente le gusta, y de momento no había visibilidad hasta hace 2 meses, o en su día gracias al script de Mike Rhodes para poder ver los canales. Pero gracias a esto hemos conseguido ver que YouTube también forma parte fundamental de la estrategia de impacto a nivel de conversión y a nivel de alcance. Hemos podido justificarlo al cliente y lo podemos utilizar ya no solo a nivel de retargeting, sino a nivel de prospecting. O sea, funciona muy bien para llegar a audiencias amplias en primeras fases a través de la Smart TV, que cada vez hay más usuarios en esa parte, como también a nivel de retargeting para poder cerrar esta fase de conversión. Entonces yo creo que es una tipología de campaña bastante polivalente y muestra de ello es toda la apuesta que está haciendo Google por la plataforma. Sí, a ver, yo creo que si lo basamos un enfoque un poquito difícil. Si basamos un enfoque de performance, justo lo que comenta Sergio es perfecto, el hecho de añadir YouTube como ingrediente adicional a el resto de ubicaciones que ya venía incorporando el resto de campañas, ¿no? con las Smart Campaigns a través de Google. Pero si hablamos de un formato único de YouTube, si queremos tener campañas solamente de YouTube, en ese caso sí que no lo orientaría a un performance, lo orientaría más a una estrategia de branding. Pero creo que sí que esa ubicación en YouTube y sobre todo en el formato Shorts, que es lo más revolucionario ahora mismo. El otro día creo que salió un artículo, no sé dónde lo leí ni para qué país era, creo que era en España, pero creo que YouTube con el formato de Shorts se considera como la tercera red social ahora mismo más consumida por los usuarios entre 18 y 45 años, creo, actualmente en España, por detrás de Instagram y de TikTok. Entonces, jope, hay que estar ahí. Como ingrediente adicional, campañas de performance a través de Smart Campaigns, genial. Solamente como ubicación YouTube lo trabajaría más en un enfoque de branding, pero creo que no es excluyente usar YouTube para una cosa o para otra, sino genial
alimentar las campañas con sobre todo esta parte de shorts y aparte, si tú quieres tus acciones de branding de, oye, tengo un storytelling, quiero contar, dar visibilidad del producto o hacer un gran impacto de marca, en ese caso sí, YouTube específico con otros objetivos de branding como generar cobertura, notoriedad, reconocimiento de marca y tal, no tan centrados en performance. Ujú. Muy También bien. es verdad que lo que comentábamos antes, que si al final va a haber un conjunto gigantesco de anuncios que vamos a estar creando, que si creatividades, que si textos, y todo va a ser como una publicidad que nos va a rodear por todos lados, es bueno también contar con un espacio o un emplazamiento en el que tengamos contenido audiovisual, que nos descargue un poco, que no sea todo, oye, publicidad, publicidad, publicidad. Y de hecho, lo que contaba Sergio, el tema de Performance Max, yo creo que por eso tiene ese tirón en tema de conversiones. A nivel de alcance, pues obviamente hemos visto que los anuncios de YouTube Ads muy bien, remarketing también muy bien, conversiones hasta ahora no había habido mucho, pero ahora parece que poco a poco pues es como esa válvula de escape, ¿no? Sí, además me gustaría añadir una cosa y es que centrar una campaña tan específica solamente en YouTube es complejo porque la tendencia de consumo de los usuarios se ve que ahora mismo el usuario consume mucho YouTube en la tele, en el Smart TV. Entonces, ese momento de conversión, si tú estás consumiendo el contenido en la tele, es más difícil a que si estás con tu móvil, pum, clic y compro, ¿no? O en el ordenador y compro. Entonces, bueno, es increíble lo que está enriqueciendo las campañas de performance con ese formato de shorts, pero no quitemos de la mente que al final YouTube es un canal muy potente de branding y que el usuario tiene un comportamiento y hay que adaptar el mensaje a eso, que el usuario al final, gran parte están en su casa con la tele y que igual para conversión es un poquito más complejo. Hay un punto que creo que es la evolución que está teniendo YouTube en estos últimos meses, y hace 1 o 2 meses Google anunciaba que en Estados Unidos iba a haber campañas ya de YouTube con productos, y la compra del producto la hacías desde dentro de la plataforma, no te ibas al e-commerce. Entonces está reduciendo esta fricción que tenía YouTube de yo entraba a YouTube a ver un vídeo y de repente me spameas con un anuncio y encima me sale un producto, pero es que si puedo hacer la compra desde ahí haciendo un clic y llegando al checkout, creo que la tasa de conversión va a cambiar bastante en los próximos meses. No sé si llegará a España, pero igual en un año. Sí, sí, creo que Ojalá. sí, tenía pinta porque además creo que ahí va muy de la mano de la apuesta que está haciendo TikTok por la parte de TikTok Shop. Entonces, al final, que es algo que, por ejemplo, a Meta no le funcionó, el tema de las tiendas, de la compra directa a través de Meta. Y bueno, ya veremos a ver qué tal. TikTok también tiene sus cosas y a ver qué tal le funciona a Google, ¿no? Pero parece como que volvemos otra vez a ese momento circular en el que algo que no funcionaba de repente se vuelve a hacer push, a ver si conseguimos que arranque, si conseguimos que tal. La verdad que, claro, no es lo mismo a lo mejor Meta con todos los problemas de confianza y demás siempre que ha habido detrás de la plataforma frente a Google, que estamos como mucho más acostumbrados o que el cliente está más acostumbrado, incluso TikTok, que la generación Z y bueno, los centennials y demás cada vez más consumen ahí y cada vez más están dentro de la plataforma y para ellos el mundo es lo que se ve a través de TikTok. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poco qué tal funciona. Así que bueno, sí que puede ser. Para mí, YouTube es una herramienta de branding fundamental y de prospecting. O sea, para mí es como uno de los grandes canales donde puedes aprovechar para hacer cualquier marcianada, calentar audiencias, llegar a públicos a lo mejor en los que de otra manera no podías llegar. También es verdad que dependiendo del tipo de producto, con productos muy visuales funciona muy bien, campañas con famosos, etcétera, etcétera, siempre van a funcionar de maravilla, ¿no? Un recap de un evento, un tal, en el cual ha habido siempre, pues yo qué sé, famosos influencers, famosos wannabe y tal, funcionan de maravilla. Pero integrarlo dentro de la estrategia como una parte de, digamos, de conversión pura, ni siquiera incluso para la consecución de leads, salvo que vayas directamente a ordenador incluso en muchas ocasiones, que es el caso de B2B, además hay muchísimos ejemplos y muy buenos, creo que todavía le falta un pequeño empujón. Pero prospecting y branding, yo creo que incluso hasta para retargeting, también un poco para reactivar audiencias, por ejemplo, que se han enfriado, clientes que a lo mejor necesitas que ese cliente recurrente hace mucho tiempo que ahora necesitas que vuelva porque se ha ido simplemente a otra tienda o ya ha acabado el ciclo de vida del producto y le quieres vender otra vez el nuevo. Yo lo veo bastante útil y además también activa muy bien la capacidad de recuerdo de los clientes. Sí, porque es un canal que permite un formato
de un vídeo largo y que el usuario suele responder bastante bien. O sea, un vídeo largo me refiero de más de 15 segundos, que es el formato habitual, aunque también puedes trabajar con bumpers más cortitos, pero es un formato que te permite a lo mejor poner un vídeo de 30 segundos, que es el doble de un vídeo en cualquier red social, y que el usuario le interesa realmente. Tienes un VTR interesante y te da para contar un poco más. Entonces, creo que es un canal muy interesante en un mix de medios, pero teniendo en cuenta eso, que para ese formato para branding y luego la parte de performance enriquecerlo con esas partes vídeos más cortitos. Vamos con algo que a los gestores de ads nos encanta, que es analizar resultados. No es que nos encante, ¿no? Quizás es que es imprescindible para nuestro trabajo, pero desde luego afrontamos más de un reto. Hemos hablado mucho ahora mismo de ese mix de canales, ¿no? Y creo que es un reto el que se nos plantea a nivel de atribución. ¿Cuál de todos esos canales es el que mejor está funcionando? Implicamos también mucho al Customer Journey en todo esto, aunque muchos hablamos de ello y hay quien no tiene ni pajolera idea de qué es un Customer Journey realmente, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Estamos atribuyendo bien el mérito de nuestras campañas? ¿O ahora mismo la cosa está...? A ver quién lo dice el primero. Melón que puede ser pepino. Depende, Abrimos ¿no? Porque, pepino. Abrimos pepino. depende de, ¿cómo lo digo yo?, la infraestructura de analítica que tenga cada cliente, porque dependerá del modelo de negocio, e-commerce, servicios, si es servicio que CRM utiliza. Aquí ya entran en juego, o sea, nuestra área, que es captar tráfico, generar conversiones y ver la rentabilidad. Para mí entra en juego ya ese otro ecosistema. Entonces yo me tengo que sentar y decir, a ver, ¿cómo canalizas tú los clientes potenciales que yo te genero? Y uno es a través de HubSpot, CRM HubSpot, entonces eso lleva como un mecanismo, unos ajustes X. Otro es por Excel, gestionan su base de datos de manera muy rudimentaria. Otro es un e-commerce que no es WordPress, es Shopify, en fin. Que para mí el gran reto es esa atribución, el realmente que esté todo bien conectado y que para que esté conectado muchas veces se requieren a profesionales muy específicos, programadores que sepan realmente vincular el canal publicitario a esa captación de venta o a esa captación de leads. Y la realidad es que la mayoría de las veces es un desastre. Quizá porque muchas veces el cliente no piensa que ese desarrollador que puede conectarlo todo es el mismo que te gestiona las campañas y eso Sí, ese perfil no es así. les cuesta verlo y cuando la empresa tiene un volumen pequeño o medio, bueno, es fácil de gestionar, pero en el momento en que ya empiezan a gestionar un volumen grande es donde se dan cuenta de que necesitan a ese perfil, a un desarrollador, un programador que sepa unir el paid con la parte de captación. Entonces ahí la verdad que hay trabajo y empresa que lo hace bien, empresa que puede atribuir correctamente la conversión al canal que corresponde. Y luego ahí también hay otro jugador externo que son las plataformas. O sea, podemos tener el mejor equipo analítica, la mejor implementación analítica, que te llega a Meta y te dice, mira, en la plataforma de Meta hay 110 ventas. Llegas a Google, a GA4, no, que es que a través de Meta solo ha habido 2. Y claro, obviamente Google barre para casa y al final el único CRM, el único dato como relevante es el que te dice el propio cliente. En mi Presta, en mi Shopify, tengo tantas ventas. Y luego, ¿a dónde va cada una? Pues va un poco así. ¿Qué papel tiene SEO? ¿Qué papel tiene Google? ¿Qué Meta? Entonces, claro, creo que aquí los grandes perjudicados son las campañas de branding. O sea, porque no se ve al 100% el impacto que tienen o lo necesarias que son para incidir sobre los clientes en la fase de ventas. Sí, aquí en este sentido creo que es fundamental, pero ya hablamos de otro nivel. Herramientas de terceros o plataformas que nos ayudan a ir un poquito más. Lo más básico que sería un campaign manager para evitar como esa duplicidad de conversiones si realmente queremos medir por una herramienta que sea parcial entre todos los canales, aunque incluso por campaign manager, siendo un poco producto de Google, es complejo tener afinado esta data, ¿no?, de redes sociales como puede ser Meta o TikTok por el hecho de compartir toda la información con claridad, pero luego si nos vamos más allá, incluso una herramienta tipo Robin o algo así, pero claro, hablamos de anunciantes que no cualquier anunciante se lo puede permitir porque tiene un coste y también ya no es solamente un coste, sino una necesidad de entendimiento de que hay que justificar o hay que validar que tiene
que tiene sentido utilizar una plataforma de terceros. ¿Por qué muchas veces necesitamos esta plataforma de terceros? Porque aunque en plataforma te vengan unos resultados u otros, realmente las conversiones, en la mayoría, si tienes un mix de medios, las conversiones normalmente vienen asistidas. Entonces, lo que se atribuye Facebook como una conversión pura, se lo atribuye Google, pero si tienes TikTok, YouTube, en fin, si tienes un mix de medios medianamente complejo, tener este tipo de herramientas para mí es vital. Yo me he visto en el caso de trabajar con anunciantes, con clientes que hemos tenido que trabajar muchas veces en la justificación de ¿tiene sentido destinar ciertos recursos a una herramienta de tercero o no? Y sacar las conversiones, por ejemplo, ¿qué pasa con...? Porque si no mides con esto, ¿cómo mides? No, con GA4. ¿Qué pasa con GA4? No tiene en cuenta el modelo post-view. Y una herramienta de tercero sí te lo mide. ¿Qué vimos? Que con una herramienta de tercero el 25%, por ejemplo, de las conversiones eran post-view y ese revenue era muchísimo mayor que el coste que te asumía la plataforma. Por lo tanto, te compensa tener esa plataforma. Y luego también podías entender mejor cómo se asiste en esta conversión entre canales, pues Criteo, Meta, Google o lo que sea, y justificar el sentido de desarrollar una estrategia en ciertos canales o no, porque muchas veces que llegas por plataforma y dices, jo, es que Meta funciona, flipas. Y luego llegas y realmente no funciona tan bien, es que lo que tienes es una campaña de remarketing. Y por eso parece que lo que funciona es también, no, esa campaña de remarketing es el fin de una estrategia conjunta, pero esa conversión final, ese usuario final, ¿no? que termina convirtiendo por ahí, viene de otros impactos previos, incluso de esfuerzos de branding, porque si no ese usuario nunca habría llegado a conocer tu marca, interactuar contigo. Entonces, para mí la atribución es algo no solamente de modelo o ventana, tiempo o algo así, sino siempre que sea posible en los anunciantes ir un poquito más allá y trabajar un modelo de duplicación de conversiones y entender un poco todo ese escenario más completo, pero es complejo. Mm. Yo creo que aquí las agencias es donde aportamos más valor, fíjate, en este punto. Y estoy muy de acuerdo contigo en el uso de herramientas y también con lo que comentaba Sergio de los problemas que dan el poder atribuir un éxito a una herramienta u otra según cada una, como decía, barre para casa. Entonces, fíjate, os puedo poner un ejemplo de algo que nos pasó hace bien poco, donde aquí se demostró cómo las agencias estamos, o los freelance en tu caso, no estamos apoyando a las campañas, ¿no? Empezamos a hacer una estrategia con un cliente típica, ¿no? Que quería leads a partir de un formulario y le empezamos a conseguir muchos leads con Meta y bueno, creo que había algún otro mix de medios. Entonces íbamos con los resultados súper contentos, ¿no? Oye, mira, hemos conseguido subirte el número de leads tal y bueno, una bronca, es que no tenemos gente para tratar esto, es que claro, los leads Me ha pasado, no son, sí. No claro, están El call center cualificados, está saturado. claro, me ha saturado, los leads, algunos son de mucha calidad, pero otros no. Digo, bueno, a ver, porque hemos puesto un formulario donde pone nombre, teléfono y empresa. Entonces, claro, esta era una empresa que vendía un producto muy específico y ese trabajo de agencia nos llevó a meter un formulario de 10 campos. ¿Qué pasa? Que el formulario de 10 campos, el que lo rellenaba iba a tiro hecho a su CRM, lo llamaba el comercial, tenía media venta hecha y demás. En términos globales de números de campaña parecía que habíamos ido para atrás, pero en términos de conversión y éxito del cliente nos habíamos acercado muchísimo más al éxito. Y este fue el trabajo del equipo que decidió apostar por estos formularios mucho más complejos y que a corto plazo, ya ni siquiera a largo plazo, a corto plazo pues fue éxito para el cliente. Y ese es trabajo de agencia, con las herramientas específicamente, pero trabajo de agencia. Yo fijaos que con el tema de la atribución siempre tengo un poco la duda de si de verdad hay un problema de atribución o no. O sea, ya dejando de lado, obviamente tenemos un mix de medios donde inviertes, hay que deduplicar esas conversiones, etcétera, etcétera. Todo el mundo barre para casa, ¿no? Todo el mundo, Google se atribuye, Meta se atribuye, TikTok se atribuye, o hasta esta mesa se atribuiría a una venta, ¿no? Pero creo que hay un problema más. El verdadero problema de la atribución es la falta de madurez para entender esa complejidad o ese mundo tan complejo en el cual estamos ahora mismo. Es decir, tú haces una inversión en 50 canales. Pongamos, yo qué sé, una empresa tocha, ¿no? Una empresa grande de estas, yo qué sé, un Henkel, ¿vale? Llega y dice Henkel, que tiene muchísimos productos. Hace una inversión, un mix de canales, oye, chapó, ¿eh? A nivel de agencia, maravilloso. Entras en off, entras en on, entras en digital por un lado, entras en plataformas en otro, haces remarketing, retargeting, reactivación de clientes, un CRM, tal, todo chapo.
pero claro, tú estás metiendo dinero en todos los lados. Y al final es un poco lo que decías tú, Sergio. Es la atribución real es, yo entro en mi plataforma y tengo 100 leads o 5, ¿vale? Pero esos 5 me convierten. O tengo 50 compras o tengo tal, ¿vale? ¿Estás preparado para abrir la conversación de la complejidad que tiene el modelo post-view, por ejemplo? Si tienes afiliación, como es el caso nuestro, ¿no? Tienes afiliación, vale, pero ¿qué parte de la afiliación te ha entrado? O sea, realmente yo creo que la complejidad o el principal problema de la atribución es conocer a nuestro cliente, deshacernos de esos embudos completamente lineales, porque esos embudos lineales, salvo en casos muy concretos, han desaparecido. Y una vez que tengamos todo eso claro, ya veríamos a ver cómo evolucionamos hacia la atribución. Si no, empezaremos a tener un problema de confianza en realidad. Y es un problema de confianza en todo, o sea, es un problema de confianza en el sistema por completo, es un problema de confianza en las plataformas porque todas barren para su casa, es un problema de confianza en la analítica porque Google nos da una herramienta que luego encima, como ahora ya funciona por señales también, entonces ya empiezas a estar jodido, hablando mal y pronto, porque ya no te llega todo el tráfico. Tenemos las cookies. Si quieres pasar a un modelo cookieless, en muchos casos dices, voy a ir a por una herramienta, yo qué sé, un Matomo, y ya, pero es que Matomo también tiene una versión de pago, si quieres una versión gratuita no te llega. Entonces, o sea, al final creo que el tema con la atribución tiene que pasar por conocer exactamente a nuestro cliente. Si tienes muchas tipologías de clientes, saber identificar perfectamente qué tipología y por cuál va a ser el canal y luego empezar a trabajar mucho el post-view. O sea, se nos olvida al final el rollo de no, la atribución tiene que ser directa. ¿Por qué tiene que ser directa? O sea, a mí un cliente le puedo haber convertido no ahora porque me ha comprado, sino puede que le haya convertido hace 3 semanas. ¿Y cómo lo he convertido? Porque le capté el correo electrónico, entonces le estaba bombardeando correos electrónicos, me ha abierto 3 cosas, pero claro, yo como tengo un sistema en el cual no le borro las cookies al cliente hasta que no caduca la sesión, no trabajo, trabajas obviamente en un modelo ya más cookieless, ¿no? En un modelo ya de local y demás, entonces tú ya cuando al cliente le estás escribiendo en local su carrito, el cliente a lo mejor no se acuerda que tenía un carrito, pero luego entra dentro de 3 semanas y dice, coño, ¿qué ha cambiado el precio? Esto me ha costado 50, ahora ha costado 45. Voy. ¿Qué ha cambiado? Tú le has estado mandando correos electrónicos, no ha entrado, simplemente aparece en un correo electrónico, claro, su atribución te va a llegar al correo electrónico, pero probablemente el momento clave fue hace 3 semanas cuando añadió el producto a carrito y como tú le estás escribiendo en local el carrito y se queda ahí por siempre porque nadie borra las cookies, nadie borra el historial del navegador, te encuentras con que el cliente vuelve 3 semanas después por un correo electrónico y de repente eso es, cojonudo, tengo aquí una atribución directa, además de mi CRM, que es el más barato. Y dices, o sea, al final, yo creo que hay un momento en el que tenemos que empezar a abrir no el melón de la atribución, sino de verdad el melón de si conocemos a nuestro cliente y cómo el cliente interactúa con nosotros, ¿no? Pero hay muchas veces que incluso el cliente no es consciente de la importancia que tiene esa atribución, o sea, entender la importancia de cada canal a la hora de una venta o del registro de un lead. Creo que es un poquito más complejo en el caso de las ventas, porque los leads, al fin y al cabo, si tienes esa conexión de CRM, aunque es muy complejo, es distinto, pero vamos, igualmente. Muchas veces, en mi caso, lo que me ha pasado es que el propio cliente no entiende la importancia o no quiere ver la importancia de eso, de que me funciona mejor, pero te exigen el que, ¿y esto por qué no? ¿Y esto tal? ¿Y esto funciona mal? No, pero es que esto no funciona, ¿qué está pasando? Aquí hay algo que no estamos viendo, claro, no estamos teniendo una visibilidad clara, estamos viendo aquí un poco borroso, si no tenemos las conversiones diferenciadas, están duplicadas, no sabemos cómo se han asistido, es difícil entender como el mapa, ver el mapa claramente, pero bueno, es una lucha, eso, y para mí es un tema complejo a nivel de cliente, creo. No todos los clientes están preparados para abordar este tema, por ejemplo. Y dentro de este melón hay un submelón que tiene que ver con las PIMAX, por supuesto. Por fin vamos a saber de qué canal vienen nuestras conversiones en una PIMAX. Por fin vamos a poder también elegir cómo se distribuye entonces nuestro presupuesto o ya es pedirle peras al olmo. A ver, yo creo que avanzamos yardas en el tema de descifrar la caja negra, pero no vamos a bajar a cortar el césped. No sé si me explico. No llegaremos a mucho más, porque al final el algoritmo, y vuelvo a lo de siempre, es lo que es y ahí podemos meter mano, pues la justa, porque al final los algoritmos son cálculos matemáticos que se basan en probabilidades. Entonces, si hay más probabilidad de conversión, pues ya está. Es que yo le puedo orientar y educar, pero no puedo decirle, no, aparece aquí, que es lo que hacemos hasta ahora, porque lo estoy haciendo en base a datos.
Entonces, bueno, yo creo que es un poco un avance, pero tampoco va a ser una ventana a controlar todo. Ujú. Para mí sí es un avance, pero en este caso, y me he apuntado aquí como 3 cosas a tener en cuenta de cara como aprendizaje para los que nos estén escuchando. Para mí, tanto YouTube como Pimax, de cara a esta actualización ahora de que vamos a poder ver en qué emplazamientos nos ha ubicado el anuncio, gracias a ese nuevo informe que vamos a tener, nos abre esa ventana a ver dónde está apuntando el anuncio en base a esas señales que le hemos dado antes. Entonces, ahí nos viene como una nueva línea de optimización. Optimización de emplazamientos en una Pimax o en una campaña de YouTube, que para mí es un gran reto porque las campañas que yo he podido hacer, Google tiene una cosa muy buena y es que tiene muchos canales, te da un alcance, te da una viabilidad en cuanto a conversión positiva, pero también tiene muchos emplazamientos webs y apps basura. Tiene ahí una cantidad de emplazamientos, por llamarlos emplazamientos, que no nos interesan. Entonces, hasta ahora nos los ha estado poniendo como ahí debajo de la alfombra y no nos estamos dando cuenta. Y ahora parece ser que destapa esa alfombra y vamos a poder verlo. Ojalá que nos deje optimizar, ya nos deja negativizar, pero vamos a ver si eso se convierte en realidad y ahí podemos aumentar tasas de conversión o que sean más rentables, reducir costes. También me preocupa mucho con este tema, el tema de los bots, que tenemos que tener en cuenta con Google, que se cuelan. Hay mucho bot que nos puede encarecer la campaña. Yo lo he vivido con conversiones de WhatsApp. Ojo a los clientes o a las empresas que a través de WhatsApp tengan ese medio de conversión, porque si configuras esa conversión para la campaña en una campaña Pimax o una campaña YouTube, entran bots y hay que vigilar que sean de verdad. La atribución que sea correcta a Google y a esa conversión. Y luego las señales, que creo que es un poco como la clave, ¿no? De ese combo de palabras, contexto, intereses, temas, webs, apps y los propios datos que le podemos dar nosotros a la campaña. Ese mix yo creo que va a hacer que esta nueva actualización de la Pimax y YouTube nos dé mejores resultados para este año y el que viene. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, con todo lo que has comentado, y de hecho, por hilar con lo de negativizar las Pimax, no tengo ninguna duda de que se va a poder, porque Google es lo suficientemente listo como para no haber dado visibilidad sobre algo que no va a poder quitar. No le voy a dar una palmada a la espalda por sacar el informe porque llega 2 años tarde, las cosas como son. Hace 3 meses deja también excluir por rangos de edad de la Pimax, cuando hace 2 años, más de 2 años que está la Pimax disponible, por lo tanto creo que son cosas que llegan, pero llegan bastante más tarde de lo que esperábamos. Y sí que es verdad que durante este proceso, donde no hemos tenido nada de información de lo que estaba pasando dentro de las Pimax, era realmente la caja negra de la que venimos hablando, y a los clientes les llegaban conversiones, pero era imposible justificarle, o sea, solo con el script de MyRoads, y luego cuando hablabas con un account te decía, no, eso es mentira, eso no funciona. Entonces no tenías nada veraz al 100% de que podía estar funcionando o que no podía estar funcionando. Y entonces ahora cuando salen los informes oficiales de Google y te estás dando cuenta de que todo lo que tú pensabas que iba a shopping, de repente no se va a shopping, se va a búsqueda, y dices, me estoy volviendo loco haciendo un feed increíble, que soy muy competitivo a precio y que necesito estar en el feed de shopping, y se está yendo todo a YouTube, Y se está yendo a orgánico, a a shopping orgánico. orgánico. Claro, entonces me estoy canibalizando con mi propio SEO. Es como es raro de explicar, y sobre todo al cliente, que le cuesta mucho entender este concepto de dónde se está metiendo tanto dinero en algo que no sabemos al 100% dónde lo controlamos. ¿Que está dando resultados? Sí. Ahora que lo vamos a ver oficial por parte de Google y los accounts nos van a poder rebatir el canal y todo, creo que va a servir más para justificar a nivel estratégico ciertas implementaciones de campañas que a nivel técnico de poder cambiar una cosa a otra, porque creo que no vamos a tener tanto margen para cambiar dentro de las pymes. Ojalá que sí, pero me atrevería a decir que no. Creo que sin duda aquí hay otro melón más que sería el propio cliente, ¿no? Del que tendríamos para hablar largo y tendido. ¿Cómo hacemos para llevar quizá una visión de estrategia, digamos, la visión un poco de estrategia del negocio, ¿no? A Google Ads? Muchas veces nos encontramos además con unas estructuras de cuentas que tienen muchos fallos porque no están a lo mejor alineadas con las necesidades reales del cliente, porque esas cuentas han sido heredadas ya por otros gestores, ¿no? Y al final pues nos encontramos con que nuestra relación con el cliente pues, se puede ver afectada, ¿no? ¿Creéis que el cliente al final pues, nos está viendo como
simples ejecutores de campañas o somos realmente sus asesores? ¿Estamos realmente aportando ese valor que comentábamos un poquito al principio del debate? ¿Qué opináis al respecto? Yo creo que si tu cliente te ve como un mero ejecutor, lo estás haciendo muy mal. Tienes un problema. Obviamente eres quien ejecuta la estrategia o quien, ¿no? Al final, quien hace la campaña y quien la activa, pero tú tienes que ser parte de la estrategia con el cliente y, no y es imposible que la agencia haga un trabajo único de estrategia y que sea exitoso. Tú necesitas entender en profundidad las necesidades del cliente y que sea también un feedback, porque muchas veces por campaña, lo que veíamos con atribución, por campaña, si nosotros vemos datos por plataforma, puede ser que todo parezca que funciona genial, pero lo de los leads, ahora resulta que es que el ratio de conversión de ese lead a usuario final, a estudiante o lo que fuera, resulta que es bajísimo y el cliente pues está súper descontento porque sí, le entra muchísimo volumen, pero es que no es de calidad. Entonces, la visión que nosotros tenemos es la de campaña. Ahí hace falta ir de la mano, siempre, cliente y agencia, pero la agencia como profesional es quien debe liderar la propuesta de estrategia en base a las necesidades del cliente y luego, por supuesto, que esa estrategia sea siempre flexible, porque las necesidades del cliente no son siempre las mismas de un año a otro, de unos meses a otro, incluso la estacionalidad. Por ejemplo, un e-commerce no tiene las mismas necesidades en rebajas de verano que en un Black Friday o que en el mes de febrero, que a lo mejor es un poco la muerte, ¿no? Para ese anunciante. Entonces, si eres un mero ejecutor y es una agencia, mm, lo estás haciendo mal. Muy bien. Pues yo creo que ahí en muchas ocasiones el problema es el propio cliente, dependiendo del equipo que tenga. Es decir, o sea, si tiene un equipo preparado, o sea, un equipo que conoce el sector, que conoce cómo funciona la publicidad, que además conoce herramientas, que sabe tal, normalmente va a dar más manga ancha o debería dar más manga ancha a la agencia. Sí es, y puedes profundizar mucho más porque el receptor lo entiende. Si tú vas con, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Herramientas de tercero para entender la duplicidad de conversiones, tal, no sé qué. Y el cliente no entiende. O sea, todos hemos tenido clientes que a mí me han preguntado, ¿qué es un clic? ¿Qué es un CPC? Pues es normal, es que igual esta persona, es que yo qué sé, vende velas. ¿Qué vas a Claro, ver de y un Se CPC? sabe de os encarga de ceras, muchas de cosas aromas. de la empresa. Claro, claro, eso es. Sobre todo en clientes que son un poquito más pequeñitos, que no son clientes tan grandes, que tienen más recursos y distintos departamentos, ¿no? Entonces, bueno, la agencia tiene que ser un proveedor y un acompañante del cliente en todo momento. Me gustaría un poquito, bueno, que entre todos sacáramos a lo mejor 6 preguntas estratégicas, perdón, que le haríamos al cliente antes de lanzar una campaña, ¿vale? Entonces, una cada uno, pensad un poquito por dónde debería de ir y cualquier aportación que queráis hacer sobre ello, pues bienvenida sea. Juanan, ¿te animas a comenzar tú? Venga, pues me animo a empezar. Yo le preguntaría cómo de estratégica es esta campaña para su negocio. Es decir, puede ser que estemos hablando de una campaña que le vaya la vida en ello, por decirlo así. Es decir, pues mira, es que me juego todo lo que tengo, todas las cartas que tengo, o estamos haciendo una campaña de test para probar un nuevo producto que forma parte de una línea que a lo mejor saco o a lo mejor no en el futuro. Entonces, ¿para qué me vale a mí eso? Para saber también el grado de experimento, entre comillas, que yo puedo llegar a hacer con esa campaña, o si tengo que ir a canales mucho más tradicionales, conservadores, o de alguna forma que puedan ir más alineados con el objetivo final del cliente. Ha llevado a una terminología de inversión. Si yo estoy invirtiendo un dinero que tengo ahorrado que me sobra, me puedo ir a comprar criptomonedas. Si lo que estoy es jugándome la universidad de mi hija, espérate que lo meto en un fondo de ahorro muy estricto y donde sé que voy a sacar algo que me va a ayudar a cumplir el éxito de mi campaña. Ujú, muy bien. Álvaro, por tu parte. Público objetivo. Siempre, es que además soy muy pesado yo con estas cosas. Porque al final, si tú sabes quién es tu público objetivo, pero de verdad, ¿eh? No que te dice el cliente que a veces es, no, es que me gustaría ser. No, no, tu público objetivo de verdad. Entonces, cuando lo sabes, es cuando ya perfectamente puedes saber, oye, ¿a qué canal voy? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que esa es la pregunta que me haría la primera de todas. Ah, muy bien. Blanca. Tengo muchas. Para mí la principal es un poco lo que ha dicho Juana, pero vamos, por poner dos, un poco de la mano y aportar algo adicional. La primera, siempre más importante, es cuál es tu objetivo y si ese objetivo es realista. En base a eso, construimos lo demás. Y para mí la segunda, que va un poco de la mano, es
¿qué presupuesto tienes? o que muchas veces es, ¿cuál me propones? ¿No? Sí, ellos te- no saben muchas claro. veces cuánto tienen que invertir. Claro, te lo propongo, pero primero cuéntame ese objetivo que necesitas, en qué tiempo también quieres conseguir ese objetivo. Estoy haciendo muchas preguntas, lo siento, Sí. pero me han tomado un poco de la mano. Y luego hablemos de un presupuesto, porque si dices, no, es que quiero conseguir tal, y luego resulta que no, quiero ir, un cliente me decía, bueno, sí, un cliente, me decía, no, mi objetivo es todo el mundo. ¿Cómo que todo el mundo? Me dice, todos los países del mundo. Y yo, ¿cómo va a ser todos los países del mundo? ¿Sri Lanka sería tu objetivo? ¿Por qué no? Y dije, vale, ¿qué presupuesto tenemos? No, bueno, aquí también tenemos un presupuesto ilimitado. Y dije yo, bueno, esto es la gallina, los huevos de oro, ¿no? Vamos para El adelante. unicornio Ay, de la publicidad. Total, yo dije, vamos. Pero, claro, empiezas a rascar, empiezas a rascar, siempre hay un presupuesto objetivo, porque es que no hay, no, es que si esto tira, claro, pero esto hay que empezar. Entonces, hasta que es rentable tienes que empezar. Venga, para empezar a lanzar tal, ¿cuál es nuestro presupuesto? Entonces, cuando ya estableces un presupuesto realista, ya luego todo pues se puede ver, ¿no? Tal. Pero para mí sería esa parte. Muy bien. Elena. Tengo también muchas preguntas, soy muy preguntona y creo que es necesario para luego que podamos desarrollar bien las campañas, para poder organizarnos, para poder elegir el canal, para poder ver la audiencia. A mí me gusta empezar preguntando que me cuenten cómo son sus clientes actuales. Va un poco hilado a lo del público objetivo. O sea, no quiero que me digan a quién quieren llegar. Me gusta que me cuenten cómo es la empresa hoy por hoy. O sea, si alguien les ha comprado hace unas semanas, ¿quién es esa persona? ¿Dónde vive? ¿Qué te ha comprado? ¿Y cómo te lo ha comprado? A mí me gusta ver como el dato real. Y que luego me hablen de su público objetivo. Pero ahí yo hago como un contraste de quién les está comprando hoy por hoy, ya les genera ingresos, y a quién quieren llegar ellos. Para ver si dista mucho ese avatar. Porque si dista mucho, claro, a lo mejor hay que tirar primero a branding, tienen que empezar a llegar a una persona que todavía no les compra. Entonces a mí eso me da información de, uno, si quieren que la publicidad les haga la magia que no están haciendo ellos en su negocio de manera orgánica, y dos, quién es ese avatar que hoy en día ya genera ingresos para escalar y multiplicar hacia ahí. ¿Y por aquí? Pues yo hay como... Yo cambiaría, hay siempre una pregunta con el tema o sea, le haría la misma pregunta en dos momentos diferentes de la conversación, pero de dos maneras completamente diferentes, que es cuánto quieres gastar y cuánto quieres invertir. Para ver en qué punto está yo considero la inversión o lo considero como una inversión para mi negocio porque va a permitir crecer, llegar a nuevos clientes, o si lo considero un gasto. Porque ahí es donde en muchas ocasiones vamos a poder modular bueno, mira, igual vamos a empezar de a poco y luego ya conseguimos resultados. Claro, ahí tú averiguas la mentalidad del cliente. Eso es pregunta trampa. Poco psicólogo. Es la El Total, cliente pregunta trampa. se va a quedar ahí. Y luego hay otra que también haría, que es ¿qué vas a hacer el día después de acabar la campaña? O sea, en cuanto a... Claro, normalmente no te van a decir... Realmente muchas veces hablamos de la estrategia, ¿no? La campaña es estratégica para tal, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Que apuntabas antes, Juanan. Pero creo que hay un punto de... ¿Ese cliente se adelanta al futuro o está improvisando? Pues muchas veces se ve la publicidad como improvisación y creo que realmente la publicidad no es improvisación. La publicidad o todo el gasto publicitario, todo el mix de medios que hagamos no puede ser improvisado. Tú no puedes llegar y hacer un chasquido de dedos liados y decir, mira, voy a meter 20.000 euros este mes porque si no, no llego al objetivo del año. Bueno, voy a activar la publicidad del Black Friday el día 15 de noviembre. ¿Cómo vas a activar el 15 de noviembre la publicidad del Black Friday? El 15 O sea, ya es tarde normalmente, ya bueno. los anunciantes desde octubre ya. Claro, pero hay mucha gente que todavía no está metida en esa rueda. Entonces, el tema de qué vas a hacer después de la campaña es también muchas veces fundamental. Te va a dar una pista de si de verdad piensa que esa publicidad es estratégica. Bueno, ya veremos, en función de los resultados ya... Pues, sí, no, si en función de los resultados ya veremos si yo te paso una factura u Claro, otra. te refieres a que quizá no tienen el protocolo, ¿no? Eso es. Un método de, vale, y tú me vas a generar X tráfico extra, X clientes o ventas, ¿y qué pasa después, ¿no? ¿Cómo fidelizo? ¿Cómo gestiono que le llegue el producto?
la atención. Y claramente, si la respuesta a esa pregunta no es invitarme a una mariscada, no te llevo Bueno, nada. por favor. Por favor. Depende de la energía que tengas. Vamos a parar aquí un segundito, ¿vale? Para que Juanan pueda subir al aula. Muchas gracias por estar con nosotros. Disculpadme que me tengo que ir Te antes, lo siento un acompaña montón. mi compi Rakus, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros iremos, bueno, trataremos algún temilla más, iremos cerrando y nada. Ahora no me pongáis verde, ¿eh? Si te pican los oídos, ya sabes. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Te pita el oído la NASA. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. No te olvides tu ordenador, que lo tienes en la sala Sí, de profes. lo tengo Sí, aquí. entra sin problema. Por la otra, ¿Perdón? la derecha. Ahí. La otra puerta. no, la otra. Ay, es que es un poco lío con los cristales. Esa da. Pues justo nos iba a contar Sergio su pregunta estratégica para hacerle al cliente. Yo voy a seguir un poco la línea de Esteban de psicología de cliente y para mí una pregunta fundamental que solemos hacer mucho más a tope es ¿cómo es el ciclo de decisión del cliente? O sea, creo que primero nos ayuda mucho a entender cómo el cliente, en este caso la empresa, entiende a sus clientes, porque te puede decir, pues no sé, llega a la web y compra. Si pasa eso, es una red flag bastante grande y sabes que vas a tener que hacer un esfuerzo extra en toda la parte, si estamos hablando de leads, de cualificación de leads, si estamos hablando de e-commerce en CRO, o sea, te va a dar muchísima información cualitativa que luego se va a poder llevar a campañas. Y por último, por dar una pregunta que no había salido aquí, es ¿con qué activos cuentan? O sea, creo que es bastante importante conocer todo el catálogo que tiene el cliente y a nivel histórico, que muchas veces también nos da vergüenza como agencias, decimos, joder, llegamos después de una agencia, ves que la gestiona durante X meses, X años una superagencia y te da un poco de cosa como preguntarle qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Vamos a preguntarla abiertamente, porque si no podemos cometer el mismo error y vamos a tirar pasta. O sea, tanto eso como conocer todo lo que dispone es fundamental, creo, para poder empezar lo más soft posible y evitarse sorpresas innecesarias que luego surgen de por sí en el día a día. Fenomenal. Bueno, pues por resumir un poquito, por si alguien nos está viendo y justo se tiene que enfrentar a sus primeros clientes y no sabe qué preguntarles, hemos hablado de cómo de estratégica es esta campaña para su negocio, cuál es su público objetivo, pero el público de verdad, no el que él se inventa. ¿Cuál es su objetivo? Es un objetivo realista y va en línea con el presupuesto. Y quiénes son sus clientes actuales, ¿no? Cuánto quiere gastar y cuánto quiere invertir. Habría que hacerle esa preguntilla trampa como consejo. Y, por supuesto, qué vas a hacer el día después de que esta campaña se finalice, ¿no? Para ver si nos interesa o no nos interesa. Y, por último, pues cómo es ese ciclo de decisión del cliente y con qué activos cuentan ya. Bueno, muy bien, pues vamos entonces a ver algún otro tema. Durante el debate han salido cuestiones bastante interesantes. Yo creo que estaría bien que explicáramos un poquito entonces, en función de lo que hemos estado hablando, qué tareas son las que vamos a seguir haciendo un poquito de manera humana y cuáles van a ser aquellas que vamos a automatizar más. ¿Cómo pensáis que va a ir la cosa? ¿O cómo estáis viendo ya que funciona? Yo creo que todas esas tareas que tengan un valor diferencial con el cliente, esas son las que no se pueden automatizar, porque sobre todo en temas de comunicación, o sea, es decir, nosotros podemos automatizar perfectamente un dashboard de métricas, lo cual nos va a simplificar mucho la vida a nosotros y al cliente, porque lo puede entender o no lo puede entender, pero creo que nunca hay que perder esta parte de contacto humano y creo que es la diferenciación que tenemos que tener las agencias de cara a los próximos años, meses y lo que nos va a diferenciar de la IA, el poder comunicarnos bien con el cliente, hablar de negocio y sobre todo también colaborar con sus distintos departamentos y acompañarle un poco con lo que decían antes de no ser solo gestores de ads, porque si no a la primera de cambio te vas a ir fuera, sino de aportar un valor fundamental, y lo hilo con lo que decías al principio, de negocio visible desde la parte de paid. ¿Y cómo le explicamos ahora al cliente la importancia de nuestro trabajo si ya lo hace la IA? No lo hace la IA. ¿Por qué hace falta un CEO si lo puede hacer la IA? No lo hace la IA, no. Porque siempre pagamos el pato los de ads, ¿no? Yo creo que hay que venderles, bueno, no venderles, es simplemente explicarles que la IA, ¿no?, es esa herramienta y nosotros somos los que comprendemos, tenemos más facilidad que ellos para comprender esa herramienta. Entonces, al final somos un interlocutor entre ese algoritmo X o plataforma y ellos, que ellos están a su negocio y que tienen que estar al frente del negocio y foco en su producto o en su modelo o en crecimiento.
y nosotros ser esa parte de paid que les fomentamos el aumento de tráfico, visibilidad, conversión. Entonces, claro, no nos pueden sustituir, la IA no nos sustituye porque somos los que tenemos más capacidad para entenderla y trasladarles eso. ¿Cómo van a prescindir de nosotros? Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo con Elena y con lo que decía Esteban. Al final es una herramienta. Y al final también lo que lo que decíamos todos, que es básicamente no somos ejecutores de campañas, hemos pasado a ser consultores de negocio. Es decir, yo si me dejas entrar hasta tu cocina, miraré tus cuentas y voy a decirte y te voy a ayudar a que saques rentabilidad, que al final creo que es lo importante, lo que busca el cliente. Yo no te voy a lanzar una campaña y te voy a decir, has tenido, pues mira, 5.000 usuarios de alcance. Porque me vas a decir, ¿y cuántas ventas? ¿Cuánto he ganado con eso? ¿No? Y al final creo que ese es el punto. Es una herramienta y a día de hoy, ya veremos, porque la IA sorprende y la evolución tecnológica es exponencial, pero a día de hoy no. Totalmente. Si retomamos el cliente que te preguntaba, ¿qué es un CPC? Con la IA va a tener el mismo problema, pero peor, porque no va a tener un intermediario que le explique qué es el CPC o que no, que la campaña, lo que tú dices, que parece que está convirtiendo bien, pero mira ese ratio de conversión que se te ha caído, o no, es que tengo muchísimas ventas, pero el volumen de ingresos no acompaña. ¿Por qué? Identificar que es que el ticket medio te está bajando y por qué te está bajando, en fin. Hay una serie de interpretaciones a la hora de esa campaña que, pues eso, tomamos ese papel no solamente de ejecutor, sino de consultor y de lo que hablábamos al principio lo que hablábamos antes de acompañantes del cliente. Tú tienes que acompañar al cliente en todo y una IA que no te va a sustituir, nos va a ayudar mogollón, pero Añadiría no que va a somos guías tecnológicos. también eso Porque es. como estamos en la tendencia, o sea, para nosotros es fácil estar al día a día de las novedades de las grandes plataformas tecnológicas. Al final te vas enterando. Entonces somos al final como yo también muchas veces les cuento novedades de, ¿sabéis que ahora esta nueva inteligencia artificial hace esto o esta otra herramienta hace lo otro? Y ellos se ven abrumados. Entonces al final somos ese canal con el que están informados de tecnología, que eso es parte del mundo ya. Somos súper importantes para ellos. Me gustaría que pensáramos un poco en ese joven que erais vosotros hace unos años, no tantos, ¿vale? Y está a punto de comenzar su primer día de trabajo en una agencia. Sabiendo todo lo que hoy sabéis, ¿qué consejo le daríais a ese antiguo yo vuestro o esa persona que hoy día está a punto de comenzar a trabajar en este mundillo? La pregunta más difícil de hoy. Pues mira, yo le diría una cosa, hace poquito se lo comentaba, de hecho, a un cliente y me dio la razón, hizo así como diciendo, es que es así, te contratan por el talento, pero es que te despiden por la actitud, por el talante. O sea, te contratan por talento, te despiden por talante. Entonces, ojo, cuando uno está empezando, tiene que tener el mejor talante del mundo, porque el talento te va a llegar con el tiempo, con la experiencia, con casos prácticos que vayas trabajando, conseguirás tener ese nivel de conocimiento más avanzado. Pero tienes que tener talante para trabajar en equipo, para absorber, para aprender, para no callarte cuando tengas dudas y no creer que estás molestando, no, estás preguntando, estás queriendo estar seguro de lo que haces. Y si haces eso, eso te va a traer trabajo, buenos compañeros y más seguridad en lo que estás haciendo. Fíjate que yo iba a decir preguntar. Y sobre todo preguntar al que igual dentro de 6 meses le echan de la empresa por no hacer su trabajo teóricamente, que es enseñarte, pero sobre todo preguntar. O sea, es preguntar a la gente y además, o sea, y creo que en la, creo que no sé, creo que en la anterior reunión de agencias dije lo mismo, conviértete en una esponja de conocimiento. O sea, es el mejor consejo es que todo lo tienes por aprender. Cada día estamos aprendiendo cosas nuevas todos. O sea, yo no sé, yo personalmente llevo ya bastante tiempo en esto y todos los días aprendes una cosa nueva y todos los días te estás reinventando y todos los días hay que hacer algo diferente. Y convertirse en una esponja de conocimiento e identificar a esas personas que tienen talante dentro de la empresa es fundamental, sobre todo porque además es verdad. O sea, las empresas crecen o merman en función de la gente que está dentro de esas organizaciones. Y no podemos olvidar que al final las empresas son organizaciones de personas. Entonces, acercarte a las personas que enseñan, aprender de ellas, estar siempre con esas personas que tienen una actitud positiva y que siempre van a
dejar 5 minutos de sus tareas para poder explicarte cosas es lo mejor que puedes hacer. Y para mí siempre ha sido fundamental, ¿no? El acercarme a todas esas personas que te enseñan algo, preguntar, hacer las preguntas correctas. Si te equivocas en la pregunta, reformularla por si acaso, para ver si te lo han dicho mal y sobre todo escuchar y escuchar todos esos consejos. Igual que preguntamos al cliente, ¿no? Igual que eso es preguntar dentro. Me ha parecido brutal las dos aportaciones. Sí, yo había pensado el acercarte sobre todo a perfiles estratégicos y gente buena sobre todo. Eso es importante. Gente buena en el tú a tú. Generosa, totalmente. Esa persona que puede parar 5 minutos su tarea y dedicarte tiempo a ti va a ser un conocimiento buenísimo, seguro. Yo, todo en línea, lo que habéis comentado vosotros. Escuchar creo que es lo principal, porque yo llevo unos 10 años en mi empresa, más o menos. Parecen muchos, pero te juro que si echo así la vista atrás, parece que fue ayer que entré en la empresa y era como que todo me abrumaba. Vine de mi máster ahí especializada, me pensaba que sabía de todo y a la misma vez súper insegura porque no sabes nada y llegas y ves tanto y escuchas tanto que es fundamental escuchar de tus compañeros, de tu jefe, de tus mentores, pero también de los clientes, de los proveedores, o sea, todo lo que te rodea, porque tú ahí eres, pues eso, esa esponja que es que tienes que absorber, absorber, absorber. Y luego también me diría que no te estanques, tienes que estar formándote constantemente, estando actualizado del sector, porque estamos en un sector, lo he dicho hoy 1000 veces, lo siento, soy muy pesada, pero estamos en un sector tan cambiante que es que no pasan 2 meses sin que haya una novedad de un canal salga alguna noticia de algo que es que hoy la revolución del entorno digital o del marketing es constante, entonces escuchar y eso, no parar. Pues si te paras, Sí, te estancas. te estancas. Voy a ser la persona también que reitere la necesidad de preguntar, porque creo que es fundamental. O sea, y te quiero complementar ahora lo que decías de juntarte con esos perfiles estratégicos, júntate con todos los perfiles que puedas en la empresa, o sea, social, SEO, IT, porque vas a aprender de todos de muchas maneras. Al final, aunque no sea a nivel técnico, sí a nivel personal o su manera de hacer las cosas, y luego te va a servir para tener mucha empatía a la hora de saber cuándo pedir algo, cuándo no pedir algo, que aprendas mediante la observación. O sea, creo que cuando entras de nuevo en un sitio, muchas veces entramos como elefantes en cacharrerías y queremos cambiar toda la noche a la mañana, y es muy necesario ver cómo son los procesos, ver cómo trabaja la gente, para luego, con proactividad, que era lo que decías, el poder dar tu propia visión, el confiar en ti y decir, oye, yo creo que esto puede funcionar, creo que esto no puede funcionar, y la otra persona que lleva más tiempo, menos tiempo, ya contrastará, y ahí empezará el debate, que es donde realmente vas a aprender y donde creo que todos crecemos, y creo que nos ha pasado a todos. O sea, hemos dicho todo lo mismo, realmente. Empezaste tú, además. Sí, no, a ver, yo creo que si nos están escuchando, alguien en este perfil puede pensar, ya, pero ¿qué estáis queriendo decir? Que trabaje más horas, que como que termine de trabajar y me vaya a formarme, como un extra de trabajo, cobrando poco, estando como de recadero, ¿no? En esa primera etapa de trabajo en el que no tienes mucha voz, sino que te dice lo que tienes que hacer. Entonces, si hay alguien que nos esté escuchando que diga, bueno, lo que estáis planteando, no, porque yo quiero un trabajo más cómodo, más tal, no sé qué, yo le diría que simplemente sea consciente de que eso es una etapa que va a acabar. O sea, tiene que estar proactivo a aprender de los demás y a lo mejor hacer un poquito más, un extra, cuando se lo pidan, o lanzarse a la piscina de algo que no ha hecho nunca, atreverse, porque eso va a ser una etapa. Entonces tiene que aprovecharla al máximo. Y que te haga paciencia. Claro, Fíjate. humildad, porque cuando alguien viene con un perfil, acaba de entrar a una empresa y viene con yo lo sé todo y yo lo quiero hacer así porque yo lo hago así, y no te adaptas, automáticamente el grupo al que llegas te excluye. Entonces, inteligencia emocional en el sentido de ser humilde y entender que estás en ese proceso y que luego ya vas a tener un puesto en el que ya te van a escuchar a ti, pero primero tienes que empezar suave, ¿no? Y absorber de todo el mundo lo que puedas. ¿Y si fuerais vosotros los que tuvierais que contratar en esta época de la IA? ¿Han cambiado un poquito quizá las cosas que valoráis en una persona a la que le daríais un puesto de trabajo? Más o menos sigue siendo lo mismo. ¿Qué es a lo que le daríais más importancia a la hora de seleccionar a un candidato en lugar de a otro? Yo creo que la actitud, al final, un poco lo que hablábamos. Es que, a ver, tienes que tener un mínimo de formación, obviamente,
Pero si ya ves con esa, oye, no sé de IA, pero quiero aprender y tengo ganas de aprender y me voy a meter, me voy a remangar y me voy a meter. Esa persona es ideal. Obviamente tiene que cumplir otras características también, pero por ese punto, esa actitud es lo que falta, yo creo. Esa actitud que la IA no tiene. Y además también creo que se está transicionando de buscar ese perfil técnico hacia perfiles más híbridos que sean capaces de gestionar multiplataforma, pero que también tengan esta sensibilidad con, pues, a nivel de storytelling, a nivel analítico, y también se está viendo mucho que en las empresas lo que buscamos es gente que tenga un background de producto o de negocio. ¿Por qué? Porque es lo que más se va a exigir ahora y lo que necesitamos adaptar la estrategia a la parte de los clientes. Y sí que es cierto que hay muchos perfiles junior que no vienen con ese background, pero que la idea es que lo vayan cogiendo poco a poco a través de la actitud, que es lo que comentaba Álvaro. Estupendo. Bueno, creo que podríamos estar aquí hablando horas y sacando muchos más temas que desde luego serían muy interesantes porque creo que con 2 horas se nos queda incluso corto para tratar todo lo que podríamos. Pero creo que ha sido un debate muy interesante y me gustaría que entre todos pues sacáramos algunas conclusiones de lo que hemos hablado aquí. Así que reflexionar unos segundillos de lo que pensáis pues que a lo mejor destacaríais más de la mesa y hacemos unas conclusiones finales ya para ir terminando. ¿Sí? Y quien quiera comenzar, pues que se sienta libre de hacerlo. Yo creo que una de las conclusiones que saco es aprende, usa, tira. O sea, es al final la capacidad de reciclaje constante que nos hace falta, ¿no? El no estancarnos y no quedarnos con el sesgo de lo que hemos aprendido y tal, sino estar dispuestos todos los días a aprender, que eso yo creo que es fundamental, pero que una herramienta nos la cambian, no depende de nosotros y tenemos que aprender de esa otra nueva herramienta o de esa otra nueva fórmula de trabajo, y donde lo más importante en este caso siempre va a ser conseguir los mejores resultados posibles con las herramientas que tenemos. Yo creo que es lo fundamental para todos, tanto para anunciantes como agencias, como incluso para clientes finales. Justo. O sea, yo diría que no hay una verdad universal. O sea, que tenemos que tener mucho pensamiento crítico y razonamiento analítico ante cambios internos y ante cambios externos de plataformas, y estar muy abiertos al cambio, a lo que decías, de analizar, de testear, de equivocarnos, porque nos vamos a equivocar muchas veces en este proceso, pero de no tirar la toalla y decir, oye, es que he intentado 4 veces, me ha ido mal, lo voy a dejar, no. Seguir y al final se llegará a dar con la tecla. Divertirse, diría. Sí, yo creo que al final es un poco un resumen y una visión, es lo mismo que habéis dicho, pero con una visión un poco más de probar, oye, de que no veo el camino, pues vamos a hacer camino y a divertirnos. En Neoattack, por ejemplo, tenemos el lema de hemos venido a jugar, que yo cuando entré a la empresa dije, ostras, qué curioso, o sea, mola, ¿no? Es como que ya te invita a probar cosas. Entonces yo creo que sería un poco eso, el querer probar cosas y la mentalidad de pasárselo bien. Yo diría que estamos en un momento único a nivel publicitario. Estamos en un momento que va a hacer historia con la incorporación de la inteligencia artificial a nuestras campañas y a nuestras plataformas. Así que lo único que nos hace falta es resiliencia para hacer ese ejercicio de prueba y error, si puede ser divirtiéndonos mejor, y también viéndole mucho más el atractivo a esa parte analítica y estratégica que vamos a necesitar desarrollar y dar a los clientes. No, pues termino yo. Suscribo cada una de vuestras palabras, me parecen conclusiones súper acertadas de todo lo que hemos hablado, pero yo además barro un poquito para casa y también creo que iba en línea con ciertas cosas que hemos hablado, que es de cara a clientes que confíen en una agencia como partner estratégico a la hora de ejecución de campañas, a la hora de buscar resultados, de hacer cositas, que confíen en una agencia de profesionales y que le aporten pues todo lo que hablamos, ¿no? Que sea innovadora, que aplique tecnología, que aporte, que teste, que pruebe y sobre todo que comparta y que sea ese partner estratégico y no simplemente ejecutores, que hablábamos antes. Ujú. Muy bien, bueno, pues por cerrar un poquito, resumimos las conclusiones. Aprende, usa y tira. No hay una verdad universal, así que tenemos que tener un pensamiento crítico y seguir siempre divirtiéndonos, probando, haciendo caminos, ¿vale? Hemos venido a jugar.
Y bueno, pues estamos en un momento único a nivel publicitario, así que tenemos que tener mucha resiliencia y conseguir que los clientes confíen en una agencia como su partner estratégico, ¿no? Que es algo que la IA pues, no les va a ofrecer como tal. Yo además durante la mesa de debate he ido apuntando algunas preguntas que me gustaría, algunas palabras para cerrar que me gustaría mencionar, ¿vale? Automatización, recomendación, evolución, ahorro de tiempo o time to market, que hemos hablado también, educación, frase o contexto clave, rentabilidad, ecosistema, aportar valor, señales, diferenciarse, talante, preguntar, reinventarse, formación, actitud y resiliencia. Yo creo que con esto concluimos bastante la mesa de debate. Muchas gracias a todos por haber estado aquí, por haber participado. Creo sin duda que habéis conseguido aportar mucho valor a quienes nos están viendo. Y nada, por cerrar un poquito, recuerdo quienes habéis estado por aquí. A mi izquierda, Sergio Eraso de Wanatop, Blanca Fernández Lacomba de Tidart, Álvaro Burniol de la agencia Neoattack, Elena Chanamelli, freelance y profe de Aula CM, y Esteban Mucientes de Food District. Yo soy Bea Martín, he moderado esta mesa de debate, un placer teneros a todos aquí y muchas gracias.